SER Podcast. Hola, muy buenos días. La derrota en Madrid ha puesto a la izquierda en el diván. Primero por el debate sobre quién es responsable de los resultados y luego por el debate sobre los relevos, el debate o la batalla. El PSOE reúne esta tarde a su Ejecutiva Federal para analizar lo que ha sucedido en Madrid y para adelantar las primarias en Andalucía. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La izquierda decide el rumbo. En Unidas Podemos crecen las opciones de Ione Belarra para tomar el mando del partido después de la salida de Pablo Iglesias. En Más País, Íñigo Errejón, al que por cierto entrevistamos hoy aquí a las 9, plantea las expectativas de su formación en toda España tras sorpasar al PSOE. Y en el PSOE afrontan hoy su debate interno que en el caso andaluz revive la pugna entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Puede que fuera una pantalla pasada en el PSOE, pero no superada. Hoy hay Ejecutiva Federal del partido y también hay Ejecutiva en Andalucía, con esas primarias sobre la mesa, como adelantó ayer la cadena SER. El PSOE quiere prepararse por si Juanma Moreno hace lo que de momento niega, adelantar las elecciones. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, Susana Díaz ha convocado esta mañana en la sede de San Vicente a la Comisión Ejecutiva Regional para abordar ese adelanto de las primarias de cara a un posible adelanto electoral que hasta ahora niega que vaya a producirse el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. A las 12 de la mañana ha convocado Susana Díaz rueda de prensa. La Dirección Federal atiende a los críticos abanderados por el alcalde de Sevilla, que ha defendido que era necesario adelantarse a los movimientos electorales si los hubiera en Andalucía y que no podía dilatarse más en el tiempo el proceso de primarias. Ayer hubo ejecutiva de los socialistas madrileños y terminó con autocríticas cruzadas pero sin decisiones. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Una ejecutiva complicada en la que la mayoría pidió la dimisión en bloque de la dirección regional y el relevo de Ángel Gabilondo como portavoz tras la derrota electoral. Mucha autocrítica, pero el partido no se marca como objetivo la transición hasta el Congreso Regional previsto para final de año. No se tomaron decisiones urgentes. La dirección insiste en la necesidad de analizar lo sucedido en profundidad, escuchando a los órganos del partido y a la militancia. Por el momento, Gabilondo asegura que no va a dimitir y que seguirá trabajando en la Asamblea. Mientras la izquierda está buscando la manera de resetearse, en el PP creen que la victoria en Madrid impulsa el proyecto de Pablo Casado en toda España. Y en eso basarán la estrategia ahora Mariela Rubio. Si el PP ha vuelto para quedarse, decía Pablo Casado, los madrileños han votado al PP de siempre, como harán después los españoles. El PP de Madrid ha sido una vez más el PP de siempre, porque Isabel es puro PP. Es Partido Popular por los cuatro costados. Ha ganado porque ha sabido unir a muchos alrededor de un proyecto común. Hablaba así el líder del PP del voto recibido proveniente de otros partidos. La ganadora, Díaz Ayuso, hablaba de hecho de voto prestado. Por parte del que votaba por primera vez y por parte de personas que nos han visto como un partido que han depuesto sus intereses a los nuestros. En este contexto, el del impulso que Casado quiere dar al PP nacional con este triunfo en Madrid, el líder del PP pedía la celebración del debate del Estado de la Nación. La portavoz de la Casa Blanca apuntaba ya el anuncio que luego ha confirmado el gobierno de Estados Unidos y que abre una nueva fase en la lucha global contra la pandemia. Biden apoya liberalizar las patentes de las vacunas contra el COVID. Eso acelera la producción de las inyecciones en más países porque retiraría la exclusividad que solo unas pocas marcas tienen en la fabricación de las dosis. La decisión final será de la Organización Mundial del Comercio, pero es indudable el alcance de este giro que ahora da Washington. Todas las farmacéuticas se han desplomado en la bolsa de Nueva York después de conocer esta decisión. Y lo que es indudable también, Bayo, es el ritmo desigual que lleva el planeta en la inmunización contra un virus que es global. Hasta ahora se han administrado cerca de 1.200 millones de vacunas en todo el mundo, pero la distribución no está siendo equitativa. Israel y Emiratos Árabes lideran, junto a Estados Unidos, un listado en el que en Europa 1 de cada 5 personas ya han recibido al menos una dosis. Eso mientras en continentes como África o Latinoamérica las vacunas llegan con cuentagotas mientras los contagios se disparan. En Brasil, ayer registraban 73.000 nuevas infecciones y más de 2.800 fallecidos, mientras la pandemia se acelera rápidamente en Guyana, Argentina y Colombia, aunque lo peor sigue estando de nuevo en India. Allí, en las últimas horas, vuelven a batir un récord de contagios, 412.000 casos detectados y también de fallecidos, casi 4.000 muertos, aunque los expertos creen que esa cifra puede ser muy superior. En España, el gobierno celebra el ritmo al que marcha la vacunación. Mariola Lourido. Este jueves llegarán nuevas dosis de Moderna, una cantidad modesta, 300.000, que sumadas a las del lunes de Pfizer, hacen 2 millones de inyecciones esta semana. La ministra Darias está exultante. Podemos decir que vamos como un tiro, permítame la expresión coloquial, vamos como un tiro con la vacunación. Estamos entre los 4 primeros países de la Unión Europea con mayor número de dosis administradas por habitante en los últimos 7 días. Por tanto, el Sistema Nacional de Salud vuelve a demostrar
su fortaleza. La ministra dice que en los próximos días se decidirá qué vacuna se va a administrar a los menores de 60 años, si es la monodosis de Janssen o las de Pfizer y Moderna. Hay comunidades que están citando ya para empezar a vacunar a la franja de 50 a 59. Y lo que también se abordó ayer en la reunión entre las autonomías y el Ministerio es qué pasa a partir del domingo cuando decaiga el estado de alarma. Al menos 6 comunidades tienen la intención de mantener el toque de queda y varios territorios se quejan al gobierno de dejarles, dicen, desamparados. Pues el gobierno está teniendo que dar muchas explicaciones sobre el impuesto de carreteras que pretende poner en marcha a partir del 2024. Impuesto para quienes circulen por cualquier carretera es lo que recoge el plan que el gobierno ha presentado a Bruselas. El secretario de Estado de Transportes, que es Pedro Saura, explicaba anoche aquí en la SER, en Hora 25, que van a buscar el consenso con todos los sectores. Y el secretario general de la Patronal de Transportistas, Juan José Gil, advertía de un encarecimiento de las exportaciones. Llevamos mucho tiempo hablando con el sector del transporte y evidentemente tendrá que ser con ese acuerdo social, económico y político. No podemos negarnos a este debate, pero hay que tener presente cuáles son las consecuencias y el impacto para un sector como el nuestro, el del transporte, que lógicamente ahora mismo no podríamos soportar el que tuviéramos que pagar. Es jueves, es 6 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Hoy es un mal día. Bueno, no sé si decir que es otro mal día en Madrid. Bueno, sobre todo para los madridistas, sí. Este turno de trabajo no me permite hablar con mucha gente a estas horas, pero a vosotros os he notado contentos, ¿no? La verdad que sí, no te voy a engañar. Un poquito, sí. Ya. En noches como esta, además, es cuando ves las dos Españas al entrar en Twitter, en la vida real y al entrar en Twitter. Miras las tendencias y en los primeros puestos está Chelsea, Superliga, Carvajal, pero luego compiten con otro super éxito. Ves por ahí cosas de Rocito, o sea, que supongo que en tiempos de toque de queda, pues los salones de las casas viven en una competición. Yo te confesaré que lo primero que he hecho ha sido mirar qué había hecho el Madrid, porque estaba durmiendo. Y ver los goles. Y ver los goles en bucle. Efectivamente. Los goles en bucle. Bueno, por lo demás, ¿qué tiempo vamos a tener hoy, Sonia? Pues hoy vamos a tener tiempazo, sol y temperaturas en torno a los 20-25 grados, cercanas incluso a los 30 en el centro y el sur de la península. Las acciones de las farmacéuticas en Wall Street se han desplomado esta madrugada tras la decisión de Estados Unidos de apoyar la suspensión de patentes de las vacunas contra el COVID. La decisión ha sido una sorpresa, a pesar de que estaba en el programa de Joe Biden, Sonia. Sí, los lobbies farmacéuticos y empresariales llevaban días presionando a Washington. El sector farmacéutico se opone a la suspensión temporal de patentes porque considera que podría dañar su modelo de negocio y porque, dicen, no solucionará los problemas de distribución. Pero el gobierno estadounidense da este paso porque, según explica, tiene una obligación moral de ayudar a aquellos países pobres que no tienen acceso a la vacuna. Y esta decisión ha pillado también por sorpresa a la Unión Europea, que ahora se va a ver obligada a tomar una decisión. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Biden obliga a definirse a Europa sobre un tema sobre el que ni gobiernos ni instituciones han aceptado nunca pronunciarse, ni tan solo los grandes partidos europeos que en el último pleno optaron por vetar las enmiendas que hacían justamente referencia a este tema. La administración Biden ha dado ese primer paso. Esperemos que ese apoyo pues también se generalice en Europa y desde luego esta semana vamos a volver a pedir que ese tema sea considerado e incluso pedir que el Parlamento Europeo lo debata en el próximo pleno que haremos a partir del 17 de enero. Ernest Urtasun, del Grupo de los Verdes, pendiente también de la cumbre de Oporto, a la que los jefes de gobierno han invitado al primer ministro de India. Es una de las voces más claras exigiendo la liberalización de las patentes, por lo que va a ser muy complicado, francamente, en estas condiciones, para los 27 eludir pronunciarse. Sobre las vacunas, precisamente un estudio publicado esta madrugada por la revista científica The Lancet demuestra que la vacuna de Pfizer tiene un poder de inmunización del 95%, una efectividad que se ha demostrado ya con vacunación real en Israel. Entre adultos jóvenes evita la muerte por coronavirus en el 100% de los casos y en los mayores de 85 en un 97%. Y Canadá es el primer país en el que Pfizer ha demostrado la efectividad de su vacuna en adolescentes. The department determined that this vaccine is safe and effective
Efectividad del 100% en menores de entre 12 y 15 años, como explicaba una de las expertas que asesora al gobierno canadiense. Aquí en España la vacunación avanza rápido, se han puesto cerca de 18 millones de dosis. Ya hemos escuchado en portada a la ministra Darias decir que la vacunación va como un tiro. Lo que no va como un tiro, más bien todo lo contrario, es el consenso sobre qué hacer a partir del domingo cuando ya no haya estado de alarma que ampare restricciones como el toque de queda. Al menos 6 comunidades pretenden seguir con ese toque de queda, otras no y otras aún no lo han decidido. El caso es que el Consejo Interterritorial se pidió un marco jurídico común, pero el Gobierno dice que no es necesario. El Gobierno lo que ha hecho es dejar en manos del Supremo la decisión final para que no sea cada tribunal autonómico el que tome la decisión. Así que el Alto Tribunal se prepara ya para una oleada de recursos y está reorganizando su estructura, Alberto Pozas. El presidente de la Sala ha decidido centralizar todos estos asuntos en una sección de lo contencioso administrativo que presidirá él mismo y que en un último año, de hecho, ha tomado todas las decisiones relevantes en cuanto al estado de alarma y sus consecuencias, avalando hasta ahora restricciones y medidas como la obligación de llevar mascarillas o limitaciones de movilidad, pero con estado de alarma. Además, el Supremo abre un cauce de comunicación directa con los tribunales territoriales para resolver más rápido todos estos asuntos y finalmente ha pedido un informe al Gabinete Técnico sobre cómo se debe aplicar la nueva ley que deja en sus manos, en última instancia, las restricciones que se impongan en las comunidades sin estado de alarma. El más crítico con esta decisión de centralizar los recursos judiciales ha sido el lehendakari Íñigo Urkullu, a pesar de los problemas que tiene con su propio Tribunal de Justicia, que ha tumbado algunas de las restricciones que aprobó. La pregunta que surge de todo esto es ¿dónde está la cogobernanza? ¿Dónde está la gobernanza colaborativa? Y más allá de eso, bueno, pues también la reflexión sobre, bueno, parece que no es Euskadi solamente quien está en una situación de preocupación. Parece que no es solamente Euskadi quien haya solicitado la prórroga del estado de alarma. Euskadi es, por cierto, la comunidad con la peor situación epidemiológica en este momento en el que los contagios han vuelto a bajar de media en España. Sonia Ballesteros. La tasa de incidencia continúa bajando, estamos en 205 casos por cada 100.000 habitantes, 8 puntos menos que el día anterior. Pese a este dato positivo, 7 comunidades siguen en situación de riesgo extremo, con Euskadi superando los 470 y Valencia la única en riesgo bajo, con 42 casos por 100.000 habitantes. La incidencia baja en todo el país, excepto en Aragón, Melilla y La Rioja. Desciende también el número de pacientes ingresados. Hoy hay 460 menos que el día anterior, por lo que mejora ligeramente la presión sanitaria. La ocupación de camas en hospitales está en el 7%, aunque tanto Madrid como el País Vasco doblan esta cifra, mientras las UCIs están al 22%. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Los ecos de lo ocurrido en las elecciones en Madrid resuenan también en Cataluña. En plenas negociaciones del Govern, los independentistas discuten sobre la estrategia que deben seguir ahora en Madrid. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Desde el sector más liberal de Junts per Catalunya se oyeron voces ayer como la del diputado y expresidente de la Cámara de Comercio, Joan Canadell, que decía en Twitter que el modelo Ayuso ha ganado claramente las elecciones en Madrid y que Cataluña ha hecho justamente lo contrario. Desde Esquerra, Pere Aragonès replicaba que la agenda política se marca desde Cataluña y no con los resultados del Parlamento Autonómico de Madrid. A pesar de las discrepancias, Junts y Esquerra siguen sus negociaciones. Todo hace pensar que nos encaminamos a intentar el acuerdo rozando el final del plazo, que recordemos que es el 26 de mayo. Pues todavía en Cataluña el Supremo ha dado 5 días a los 12 condenados del procés para que presenten las alegaciones sobre sus indultos. Es el paso previo antes de que el tribunal emita el informe que enviará al Gobierno, que será al final el que tenga la última palabra. Javier Álvarez. El Tribunal Supremo encara los últimos trámites antes de redactar su informe sobre los indultos a los 12 condenados del procés. Un informe que contará con la aportación de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de las cárceles donde cumplen condena y también desde hoy de lo que estimen oportuno en sus alegaciones de defensa los condenados por sedición, malversación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía se ha opuesto a cuantas solicitudes le han llegado de medidas de gracia penitenciaria o bien de atenuación de la condena y ha informado en contra de la petición de indulto porque dicen no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justifiquen. La Abogacía del Estado, por su parte, no entró en el fondo del asunto en su informe, pero sí advirtió al tribunal que la deuda económica para el Estado estaba saldada. Los jueces del Tribunal Supremo han concedido la oportunidad a los condenados de expresar su opinión, ya que la petición de indulto no ha sido solicitada directamente por ellos, sino que están promovidas por terceras personas e instituciones. Al menos son 7 las peticiones de
de indulto que el tribunal deberá estudiar, emitir un informe para que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez decida finalmente. Un informe preceptivo, pero que no vincula al Ejecutivo. Y en la Audiencia Nacional, en el juicio por la caja B del Partido Popular, la Fiscalía mantiene la petición de 5 años de cárcel para el extesorero Luis Bárcenas. No mueve ni una coma de su petición inicial, a pesar de que Bárcenas intentó vender que había llegado a un pacto con el Ministerio Público a cambio de un atenuante. Miguel Ángel Campos. El fiscal Antonio Romeral mantiene sus conclusiones, por lo que es de esperar que no varíe la petición de pena de 5 años de cárcel para Bárcenas cuando presente su escrito final de acusación. La firmeza del Ministerio Público en este punto descarta la afirmación lanzada desde el Partido Popular al principio del juicio respecto a la existencia de un pacto entre Anticorrupción y el extesorero del PP que hubiera motivado su confesión. De hecho, ha tenido que ser una de las acusaciones populares la que pida un atenuante para Bárcenas, tanto por su confesión en este juicio como también a modo de incentivo de cara a las piezas que quedan por juzgar. La Abogacía del Estado, por su parte, mantiene la responsabilidad civil del PP en el posible fraude fiscal por pagar en negro las obras de su sede. Conclusión que todas las acusaciones, incluida la Fiscalía, sostienen que la reforma de Génova 13, el edificio donde anteanoche festejaron Ayuso y Casado, se pagó en parte con dinero de la ya acreditada Caja B del Partido Popular. Y de Francia nos llega la noticia de un caso terrible de violencia machista. Un hombre ha disparado a su expareja en las rodillas y cuando estaba en el suelo la ha quemado viva. La mujer era madre de 3 niños, Bayo. Un asesinato que tiene conmocionada a toda Francia, que ha sucedido cerca de Burdeos. Esa mujer tenía apenas 31 años y acababa de separarse de su agresor, que fue condenado el año pasado por violencia machista hacia otra mujer. Él esperó hasta la hora de la tarde en la que ninguno de los niños estaba en casa y prendió fuego a la vivienda, obligando a la víctima a salir corriendo. La policía cree que la persiguió y la disparó varias veces en la pierna con un fusil con el que aún estaba armado cuando la policía lo detuvo en un pueblo cercano. Aunque los feminicidios descendieron en Francia el año pasado, las alertas online se quintuplicaron durante los meses del confinamiento duro. Y en Estados Unidos, Donald Trump pierde cada vez más la voz, al menos a la virtual. Facebook ha decidido mantener suspendidas sus cuentas por incitar la violencia. Marta del Vado. Donald Trump lleva 4 meses usando el correo electrónico de los afiliados a su campaña para comunicarse con ellos, el tiempo que llevan sus cuentas de redes sociales suspendidas. Tras conocer la decisión de Facebook de mantener esa suspensión porque el riesgo de que siga incitando a la violencia continúa, dicen, Trump acusa a la empresa de Zuckerberg, a Twitter y a Google de coartar su libertad de expresión y pide que paguen un precio político por ello. La decisión de la tecnológica hiere a Trump donde más le duele, en la amplificación de su mensaje y en la recaudación de fondos. Facebook se ha dado un plazo de 6 meses para tomar una decisión definitiva sobre la cuenta del expresidente. Algunos de sus asesores dicen que si le vetan completamente dificultará y mucho una posible candidatura para 2024, incluso mantener el liderazgo del Partido Republicano, ya que la red social ha sido fundamental para Trump para mandar millones de mensajes hiperdirigidos a segmentos muy concretos de la población, manejar el discurso en tiempos de crisis y recaudar millones de dólares en tiempo récord. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. ¿Por qué dices que es mejor que diga esa frase antes de dar el titular? No digo que sea mejor, digo que, bueno, pone el titular en su contexto, que es justo decirlo. Vale, pero todo el mundo ya sabe que el Real Madrid era el único equipo español que ha llegado a las semifinales de la Champions. Esa no es la novedad, Sastre. Ya, pero es un hecho. Y para aquellos que puedan pensar que por lo que sea ahora pierdes un poco la objetividad cuando vayas a dar el titular, digo que es bueno, justo que recuerdes el dato y luego ya pues entras al detalle del titular. Bueno, pues ya doy el titular, que aquí estamos para contar lo novedoso, y lo novedoso es que el Chelsea eliminó anoche al Madrid de la Champions. Pacojo, buenos días. Buenos días, Ángels. Entremos en detalles, Pacojo. Detalle 1, el resultado. El Chelsea ganó 2-0 al Real Madrid, pudieron ser muchos más porque Courtois fue de largo el mejor del partido. Detalle 2, es la primera vez que Zidane pierde una semifinal de la Champions, porque siempre que llegaba aquí ganaba. Detalle 3, error del planteamiento del francés con Vinicius de falso lateral y los jugadores que llegaban justos no estaban para titulares como Ramos, Mendy y Hazard y lo fueron. Detalle 4, la final será inglesa entre el Chelsea y el City. Y detalle 5, al Madrid solo le queda la Liga para evitar el año en blanco. Pues ahora seguimos, Pacojo, por si hay más detalles que dar, ¿eh?
Hoy vendrán los análisis de la derrota. Ahora estoy hablando ya de la izquierda, de las elecciones en Madrid. El foco del día lo va a tener sobre todo el PSOE e Íñigo Errejón, que va a estar aquí en Hoy por Hoy a partir de las 9 de la mañana y que, por cierto, nos da pie para preguntarnos pues cómo se despide a los políticos en este país. Es verdad que va en función de los partidos, de los políticos. Bueno, en todo caso, el grado de crispación ha alcanzado también a eso, a las despedidas. Pablo Iglesias ha recibido algunas que no son muy cordiales y esta de Íñigo Errejón. Que ha sufrido un acoso personal intolerable que debe cesar de inmediato. Debería haber cesado hace mucho tiempo, pero que debe cesar de inmediato y ya le digo, ha jugado un papel decisivo en la historia política de España y desearle mucha suerte en su siguiente etapa. Viene muy político el día, es jueves, es 6 de mayo. Aunque el titular más destacado hasta ahora no es político, precisamente. Estados Unidos apoya ahora liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La administración de Joe Biden sostiene que aumentar la producción de dosis es fundamental para acabar con la pandemia en todo el mundo. Esto obliga a pronunciarse a la Unión Europea, que hasta ahora había evitado tomar una decisión. Hoy se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE, que tiene previsto activar las primarias en Andalucía por si hay un adelanto electoral. En Madrid, la Ejecutiva Regional del partido ha pedido la dimisión en bloque de toda la dirección y del candidato Ángel Gabilondo tras su debacle electoral. Él, según fuentes de su equipo, descarta dimitir y recogerá su acta de diputado. En Unidas Podemos, Yone Belarra es el nombre que coge más fuerza para suceder a Pablo Iglesias al frente del partido. La actual ministra de Derechos Sociales es un perfil de la total confianza del ya ex líder morado. La vicepresidenta del gobierno, tercera del gobierno, Yolanda Díaz, seguirá como referente dentro del Ejecutivo. El gobierno plantea poner en marcha un impuesto para todas las carreteras a partir de 2024. Es lo que recoge el plan que ha presentado a Bruselas, aunque dice que de momento es una propuesta y que buscará el consenso con todos los sectores. Los transportistas advierten del encarecimiento que puede suponer para las exportaciones. Octavo día de protestas en Colombia contra la desigualdad, contra la reforma fiscal que promovía el gobierno y la brutalidad policial. La defensora del pueblo cifra en 24 los muertos durante las manifestaciones, aunque hay organizaciones civiles que lo elevan hasta los 37. ¿Qué más cosas hay, Sonia? La nueva CaixaBank ganó 4.800 millones de euros hasta marzo por la fusión con Bankia. Son datos que acabamos de conocer, unas cifras que contrastan con los 8.000 despidos que plantea la entidad. Los sindicatos reclaman al FROB y a la Fundación Bancaria de la Caixa que frenen el ERE. Radio Barcelona, Berto Olivier, buen día. Buen día, les piden que se involucren en un proceso que tachan de salvaje e injustificado. En un escrito dirigido a Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, apelan a los valores que defiende justamente esta entidad, basados en la justicia social. En la misma línea han enviado otra carta al FROB donde recuerdan que la ciudadanía española aportó 6.750 millones de euros para su fundación y eso sin tener en cuenta los recursos públicos que posteriormente se destinaron a rescatar Bankia. En ambos escritos ponen de manifiesto que el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goyri-Golzarri, cobrará el triple de lo que cobraba en Bankia. La llegada de migrantes en patera a Canarias aumentó un 133% en los primeros 4 meses del año. Solo ayer 30 personas, entre ellas 3 menores, fueron rescatadas de una embarcación a 24 kilómetros del archipiélago. Radio Club Tenerife, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Personas que se sumarán a las 4.411 que han llegado de forma irregular al archipiélago durante el primer cuatrimestre de este 2021. Es una cifra relevante porque supone la mitad de los migrantes llegados a todo el país. Además, entre estas personas que han arriesgado su vida en el océano para llegar a las islas, si ampliamos el zoom, durante el último año lo han hecho 2.561 menores inmigrantes no acompañados que aún permanecen en Canarias. Precisamente en el Parlamento Autonómico el Gobierno regional ha vuelto a exigir una ley que obliga al reparto de menores entre las distintas comunidades autónomas. Y en Madrid un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al conocido como caníbal de Ventas, un hombre que mató, descuartizó y se fue comiendo a su madre. Llegó a meter partes del cuerpo en tuppers repartidos por toda la casa. El jurado no considera probado que se tratara de un brote psicótico como alegó la defensa. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. Buenos días, Ángeles. Sí, para el jurado ha sido clave el discurso del acusado durante el juicio. En un principio aseguró que no recordaba nada de lo sucedido, que pudo haber padecido un brote psicótico, pero esto cambió en su derecho a última palabra cuando afirmó ha sufrido todos los días ansiedad por el recuerdo de su madre. Durante el juicio fueron varios los policías que testificaron que el joven contó con todo tipo de detalles cómo mató, descuartizó e ingirió el cuerpo de su madre. A falta de sentencia por el momento, la Fiscalía pide 15 años de prisión. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
vamos ya con el repaso a la prensa con Pablo, con Bayo y con Sastre. Bayo, voy a empezar por la prensa internacional porque la noticia de las últimas horas es noticia internacional. El apoyo manifestado por Joe Biden para liberalizar las patentes de la vacuna contra el coronavirus. Un apoyo que, como sabemos, ha hecho caer las cotizaciones de las farmacéuticas en los mercados internacionales. El Washington Post y también el Financial Times recogen el descontento de los laboratorios, las críticas que hacen los expertos en biotecnología a ese giro de la administración Biden que dice va a deslocalizar trabajos que a día de hoy están en Estados Unidos, va a acabar con los incentivos a la investigación médica y sobre todo temen que vaya a poner en manos de rivales internacionales, especialmente de China y de Rusia, tecnología respaldada por los impuestos de los contribuyentes. Mientras tanto, en el New York Times pillan el enfoque contrario, la otra cara de la moneda. Los activistas a favor de liberar las patentes están celebrando esta decisión de la nueva administración estadounidense, pero le recuerdan a Joe Biden que la exención por sí sola no aumentará el suministro mundial de vacunas. Urge una transferencia de tecnología en la que los titulares de las patentes, es decir, los laboratorios, deben aportar conocimientos técnicos y también personal. Y le recuerdan al presidente que debe presionar a las farmacéuticas para garantizar que la fabricación se amplíe a todo el mundo y que no solamente corra por cuenta de las compañías que ahora mismo poseen las patentes. Esta noticia que conocíamos esta noche ya la recogen algunas portadas de la prensa nacional. El que le dedica más espacio es el diario El País, que destaca que es una propuesta esta de India y Sudáfrica. Son los impulsores de esta propuesta para levantar las patentes. Han logrado ya, dicen, el apoyo de 60 gobiernos para sacar adelante la iniciativa, pero buscaban especialmente el apoyo de Estados Unidos por los países que pueda arrastrar después de él. Y luego, Pablo, 2 días después sigue habiendo mucha presencia de los ecos de las elecciones en Madrid en la prensa nacional. Exacto, y análisis más reposados de esos resultados en las elecciones que permiten estudiar al detalle el fenómeno de Isabel Díaz Ayuso. Lo hace, por ejemplo, El País en su edición web, con un interesante mapa interactivo en el que se puede ver cómo se repartió el voto calle a calle en un mapa, pues eso, prácticamente azul, y una conclusión que es el titular de hoy en la portada de este diario. El PP creció por igual en zonas de rentas altas, medias y bajas, algo que hizo que la candidata popular fuera la más votada en el 95% de las secciones censales de la comunidad, mientras el Partido Socialista perdía casi todos sus feudos. Y para quien no entienda esto, para quien no entienda lo que ha pasado, y ahí podemos incluir a algunos dirigentes de la izquierda, el repaso que hace El País en su editorial a las claves de este triunfo. Consiguió Ayuso capitalizar la fatiga pandémica, el rechazo que las políticas y también las alianzas del actual gobierno provocan en Madrid, y también logró controlar el marco de la campaña. Son las 3 claves básicas que explican, según este diario, que una candidata entre el entretenimiento y la política haya conseguido lo que ha conseguido sin hablar de su gestión y aparcando los casos de corrupción que afectan al PP. El Mundo cuenta hoy cómo incluso los propios consejeros de Ayuso dudaban de su potencial. Presidenta, ¿está segura? Es una locura, le llegó a decir uno de esos consejeros cuando el pasado 10 de marzo decidió adelantar las elecciones en pleno Consejo de Gobierno. En La Razón hablan de un volantazo estético que se está gestando en Moncloa para resolver este golpe. El objetivo es estabilizar la coalición, reactivar el Partido Socialista, y acertar en las primarias andaluzas, además de algún golpe de efecto que no revela exactamente la razón y que se podría lanzar en el debate sobre el estado de la nación. Lo que interpreta El Confidencial es que Sánchez se va a volcar ahora en el relevo de Susana Díaz para intentar evitar otro 4 de mayo en Andalucía. Y La Vanguardia se suma a las voces que piden un cambio de rumbo a Sánchez, pero analiza también el ascenso y caída de la nueva política formada, según su editorial, por astros fulgurantes pero fugaces, y pone como ejemplo a Pablo Iglesias, que según este diario ha abierto muchos frentes de conflicto, pero ha resuelto pocos problemas de fondo. El corresponsal del País en Roma, Dani Verdú, entrevista a Matteo Salvini, el líder de la Liga, que dice que tiene muchas afinidades con el Partido Popular de Ayuso. De hecho, dice, Madrid es el ejemplo de que se puede gobernar con inteligencia, le dice Salvini. Pero el corresponsal Verdú le pregunta, oiga, pero es la segunda comunidad en contagios de España, con la SUCI al 120%. Dice, sí, pero lleva casi un año con todo abierto. En términos de salud mental y social, de relaciones humanas y de economía, Madrid es otro mundo. Si todo el PP fuese como Ayuso, sería una buena noticia. Y luego, cuando le pregunta si él se considera de ultraderecha, dice, me parece miope utilizar la idea de ultraderecha o ultraizquierda. Soy de centroderecha, no un ultra. Es que ni Le Pen es ya un ultra. Y por cierto, sobre Madrid, esta viñeta que hoy publica Tony Bagliori en La Vanguardia, se ve a una mujer que le dice, lo que pasa, la mujer no se la ve en esa primera viñeta, y le dice a un hombre, a ver, ¿a usted qué le gustaría que le dijera? Y el hombre le va diciendo, caramba, qué joven y qué guapo está usted. ¿Cómo se llama?, le pregunta la mujer. Pues Manolo, para servirle. Se gira la mujer y dice, caramba, Manolo,
qué joven y qué guapo está usted. La mujer es Isabel Díaz Ayuso. Ya que estamos hablando de elecciones, Bayo, ¿qué cuenta la prensa británica, entiendo, de las elecciones en el Reino Unido? Pues son elecciones regionales y también hay elecciones, o más bien resultados que pueden tener una lectura en otras zonas del país. Por ejemplo, en Escocia, los 3 partidos que favorecen la independencia están camino, entre ellos, de ganar una clara mayoría esta semana. Si Westminster, dice el Guardian, permite un segundo referendo y permite que se lleve a cabo de forma justa, el resultado probable sería el fin de la Unión del Reino Unido. Hasta hace unos años la independencia en Gales parecía un pasatiempo excéntrico y a día de hoy, en el centenario de Irlanda del Norte, la reunificación parece más cercana. Así que el columnista del Guardian se pregunta ¿qué es ese crujido que se escucha? Es el Reino Unido comenzando a resquebrajarse. Pablo, ¿hay algo más de la política? Sí, por ejemplo, la pregunta que se hace el director de La Vanguardia, Jordi Juan, ¿qué pasa con Cataluña? Porque claro, Isabel Díaz Ayuso va a conseguir formar gobierno en Madrid, pero Cataluña sigue en la inopia, dice. El 26 de mayo está cada vez más cerca, es la fecha tope para formar gobierno. Dice, ojalá suceda como Andalucía, donde se ha impuesto el sentido común y no habrá elecciones anticipadas, pero en Cataluña el SENI parece que se haya ido de vacaciones. Y hay muchos comentarios, mucha literatura sobre los planes económicos del gobierno, sobre todo los peajes, las carreteras. El Mundo acusa al gobierno de dejarse la transparencia solo para Bruselas. En 5 días, dice, España necesita más ingresos, sí, pero sin reformas que frenen la actividad, y precisamente cree que la imposición de esos peajes en las carreteras va a desincentivar la inversión empresarial y ralentizará la recuperación económica. Sobre la pandemia en la India, esta frase que cita hoy Luis Bassett en El País es una frase de Francis Fukuyama que dice: no creo que exista correlación entre democracia y buenos o malos resultados con la pandemia, pero definitivamente sí hay una correlación entre los líderes populistas y los malos resultados. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Sigue Paco Jo en los deportes. Paco Jo, algún detalle más de lo que pasó anoche, pero entiendo que lo que pasó es que el Chelsea fue superior al Real Madrid. Sí, tengo detalles como para llegar hasta ser deportivo, pero bueno, el Chelsea fue tremendamente superior en la eliminatoria. Anoche el resultado pudo ser escandaloso, porque además de los 2 goles que encajó el Real Madrid, pudo encajar, pues Courtois mínimo 2 más. Jugadores que salían de lesión como Ramos, Mendy o Hazard estuvieron muy flojitos físicamente. Encima, imagen muy comentada de Hazard, que se quedó de risas después del partido con sus excompañeros del Chelsea tras caer con el Real Madrid, mientras la afición pues estaba para poca risa por caer y también por el partido flojísimo del belga. Además, planteamiento de cierre atrás de Zidane inexplicable, con Vinicius tapando por la derecha y luego quitando a Casemiro del centro del campo en el tramo final del partido también. El resumen: Zidane no había perdido una semifinal Champions y ayer lo hizo. El resumen: el Chelsea con Lampard iba fatal y con Tuchel ha logrado el milagro de pasar a una final después de estar desahuciado. Y hay un dato que es la leche: el Chelsea ha jugado 5 partidos en Europa contra el Real Madrid y no ha perdido jamás ni uno solo, lo que probablemente sea un dato único en la historia de esta competición. Y ahora Paco Jo, al Madrid solo le queda la Liga, bueno, y veremos si le quedan fuerzas, ¿no?, para este último tramo de la Liga. Es verdad que queda muy poquito. Pues viéndole cómo estaba ayer, la verdad es que de gasolina llega muy justo. Jugadores del centro del campo, que son los que tienen que ser el motor que activen al equipo, llegaban muy justitos de gasolina, y luego jugadores que salen de lesión tampoco están en el ritmo competitivo ideal. Así que la verdad es que es una incógnita lo que puede pasar en el tramo final de la Liga, aunque al Real Madrid solo le queda la Liga para agarrarse a no terminar un año en blanco. Y el Villarreal, Paco Jo, que ya es la última opción del fútbol español para llevarse un título europeo esta temporada. De alguna manera podemos decir que es la última bala que tiene el fútbol español en ello. El Villarreal, que bueno, aún se acuerda del penalti entre dudosísimo e inexistente que en el tramo final del partido de ida hizo que el Arsenal, que es su rival, llegue vivo a esta vuelta de la competición de la Liga Europa. Voy a recordar el resultado: 2-1 para los de Emery. Recuerdo nombres en los que confiar, como Gerard Moreno, Parejo o Asenjo. Recuerdo, pero esto muy rápido, que en la última visita a Inglaterra el Villarreal, entonces de Marcelino, cayó en semis ante el Arsenal y ya está. Y recuerdo mejor, más tranquilo, que precedentes como los triunfos ante el Everton o un empate ante el United, que ya ha logrado en la historia el Villarreal, les haría para estar en la final de Gdansk en Polonia, en donde, por cierto, se anuncia que puede haber una pequeña cantidad de público. Así que eso es otro aliciente incluso. La otra semifinal enfrenta a la Roma con el United y quedaron 6-2 en la ida. Vamos a confiar. Oye, el Barça, que vuelve a pensar en Neymar, pero el PSG ya les ha dicho que dejen en paz al brasileño, ¿no? Sí, el Neymar les ha dicho, Neymar les está dejándose querer un poco, pero el PSG bastante tiene con el problema de Mbappé, y en el Barça pues siguen insistiendo. Veremos cómo acaba este culebrón. Hasta luego. Chao.
En la cadena SER... Hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Joe Biden sigue sorprendiendo al mundo. Mientras Europa sigue exhibiendo su falta de liderazgo, sus conflictos en la gestión del coronavirus, mientras aquí en España acabamos de sobrevivir a una campaña electoral con escasez de propuestas y exceso de eslóganes demagógicos, en Estados Unidos el nuevo presidente del país da otro paso en su giro de 180 grados, ya no solo a las políticas de su país, sino que también en su relación con el mundo. Lo más reciente es de anoche, el anuncio de su apoyo a la liberalización de las patentes de las vacunas del coronavirus, para que éstas puedan fabricarse también en los países más pobres. Poder acelerar la producción es indispensable para contener la pandemia a nivel global. Lo que está pasando en la India es una muestra de la necesidad de inmunizar lo más rápido posible a todo el planeta, porque este virus ya nos ha enseñado que las fronteras no son impermeables. Pues bien, el apoyo a la liberalización de las patentes mientras dure la pandemia ha tenido que llegar de Estados Unidos, porque en Europa hasta ahora se ha evitado este debate, a pesar de que ha llegado a la Cámara en forma de enmiendas que los grandes partidos han vetado. Ni siquiera los gobiernos de izquierda, aquí en España con la excepción del valenciano Chimo Puig, han querido abordar un debate que ahora Biden, sin complejos, acaba de poner sobre la mesa con la inmediata consecuencia del desplome en bolsa de las farmacéuticas. El nuevo presidente de Estados Unidos está abordando sin complejos y sin demagogia cuestiones que suponen una auténtica revolución en su país, pero que dejan en evidencia a muchos otros. La inmigración, la política fiscal, de la que aquí se habla casi de tapadillo, y ahora las patentes de las vacunas, a pesar de la previsible reacción de las farmacéuticas cuyos beneficios se han multiplicado precisamente con estas vacunas. La papeleta ahora es para Europa, que tendrá que definirse. Los grupos minoritarios como los verdes ya han manifestado su intención de volver a llevar el debate a la Cámara. La India aprieta y habrá que mojarse, y tendrían que hacerlo también algunos gobiernos europeos, el español entre ellos, si no quieren ver cómo Biden les adelanta precisamente por la izquierda. Ángeles Barceló. Viene otro día de sol y buenas temperaturas, Jordi. Solo ahora mismo hace falta abrigarse un poco, teniendo presente que las máximas en casi todo el interior peninsular se situarán alrededor de los 25 grados, de los 30 entre Alicante y Murcia, también Valencia, así como en el Valle del Guadalquivir y del Ebro. La excepción, Galicia y el Cantábrico, aquí a ratos nubes abundantes con alguna llovizna y ambiente más fresco. Volvemos a ser el gran partido de España, porque los problemas de España se arreglan con principios y con cabeza, y nosotros tenemos de los dos. Los españoles nos han traído de vuelta, porque nunca hay euforia en el PP porque están convencidos en su dirección de que las elecciones en Madrid han cambiado el ciclo en España. Habrá que ver si eso es así, pero de momento es verdad que esas elecciones han puesto a la izquierda ante nuevos espejos. La pieza que el PSOE movió en Murcia con aquella moción y que ha derivado en los peores resultados del PSOE en Madrid va a acabar produciendo un movimiento en el PSOE de Andalucía, donde se activan las primarias, como les adelantó ayer esta casa. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Unidas Podemos prepara el relevo a Pablo Iglesias, Errejón explora el impulso nacional que pueda coger ahora, y el PSOE, con debate interno en Madrid, se asoma a la reedición de la batalla entre Pedro Sánchez y Susana Díaz en su federación más importante. Hoy tienen ejecutiva los socialistas para activar las primarias en Andalucía. Y anoche, en la ejecutiva de los socialistas madrileños, se hizo autocrítica por la campaña, que fue diseñada, ya saben, en la Moncloa, pero no se tomaron decisiones, aunque se pidió, eso sí, de manera mayoritaria, que Ángel Gabilondo renuncie a ser portavoz. Y en ese contexto, el PSOE afronta hoy su debate. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que va a hacer esta tarde la ejecutiva federal es, por un lado, activar formalmente la batalla interna en Andalucía, mientras que por otro van a intentar apaciguar los ánimos en Madrid. Dicen fuentes de Ferraz que habrá autocrítica, pero que quieren mirar hacia adelante. Descartan una gestora para la Federación madrileña porque consideran que eso sería culpar del resultado solo a la dirección regional, cuando Sánchez ha intervenido en todo el proceso de listas y su equipo ha diseñado la campaña. Así que las decisiones se tomarán en el Congreso Regional, que se celebrará a finales de año. Se ciñen ahí al calendario ordinario, mientras que la primera gran decisión interna tras la debacle de Madrid va a ser la activación antes de lo previsto de las primarias en Andalucía, que se van a celebrar, según fuentes socialistas, a mediados de junio. El argumento de Ferraz es que las elecciones no pueden pillarles sin tener los deberes hechos. Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, es la alternativa que apoyan para vencer a Susana Díaz. Va a empezar pues la batalla por los relevos. En el caso de Unidas Podemos, Pablo Iglesias había apuntado a un liderazgo coherente
moral que desde el Gobierno asumiese Yolanda Díaz. Y desde el partido quien se perfila para asumirlo es Ione Belarra. Tiene más opciones que la también ministra Irene Montero. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empieza a despejarse el futuro de Podemos, aunque la dirección no lo confirma aún. La actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es la candidata con más posibilidades de asumir la Secretaría General, según adelantaba Infolibre, y ha podido confirmarla ser. Entre las posibles sucesoras de Iglesias estaba Irene Montero, pero la ministra seguirá volcada en igualdad, y Belarra se perfila como líder del partido tras una próxima Asamblea Ciudadana, haciendo dupla así con Yolanda Díaz, que seguirá como referente dentro del Gobierno. La dirigente navarra es un perfil de la máxima confianza del ya ex líder de Podemos. De hecho, le sucedió en el ministerio tras ser su mano derecha en negociaciones como la de la Ley de Vivienda. Y más allá de la discusión sobre los nombres, está la discusión sobre el alcance que tienen las elecciones de Madrid. Ayer le preguntábamos aquí a Mónica García qué posibilidades tenía su partido, Más Madrid, de aprovechar su crecimiento fuera de esa comunidad. Más Madrid es una fuerza política madrileña, netamente madrileña, y que ha encontrado un espacio político... Netamente madrileña. García, en fin, ve a su marca muy asociada a la comunidad, a Madrid, aunque sin embargo... Se ha votado solo en Madrid. Ahora bien, Madrid no está en Marte, Madrid está en España. Y las cosas que suceden en Madrid no son todo lo que pasa en España, pero son una parte. Y tiene Errejón tiene otros cálculos, Carolina Gómez. Errejón está convencido de que el espacio político que defiende se puede abrir paso en España como lo ha hecho en Madrid. Sin prisas, sin pausa, poco a poco, ocupándonos de las cuestiones que de verdad importan, creemos que estamos abriendo un espacio político verde en España y que estamos sembrando un espacio político de futuro. Sigue la pista Errejón de los verdes alemanes, que fueron creciendo en los Länders y ahora se sitúan como primera fuerza en las encuestas. Su socio en el Congreso, Joan Baldoví, le tiende la mano. Siempre que se respete la singularidad de aquellas fuerzas que existen en los territorios, nosotros colaborar es un verbo que me gusta. Compromís ve posible replicar su alianza con Más País en 2019 en otras comunidades como Andalucía, Baleares o incluso Canarias. La coalición de gobierno sale sin duda mucho más debilitada. La moción de Murcia, hemos llegado a la emoción en Madrid. De la reacción en cadena ha terminado por explotar una bomba en Moncloa y en Ferraz. Y luego está el análisis y la euforia en el Partido Popular. Con Isabel Díaz Ayuso como referente, decidida a que Madrid sea el inicio de un cambio en el centro-derecha. Y a esa tesis se agarra también Casado, Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenos días. El PP está convencido de que el efecto victoria de Madrid va a generar movimientos favorables en el resto de las comunidades autónomas. La clave de su éxito en Madrid, la transversalidad, dicen, marcará tendencia, y la más importante, o eso creen en Génova, es que el espacio de un Ciudadanos agonizando va a caer íntegramente en manos del PP. En la Dirección Popular aseguran que la mala digestión de los resultados por parte del PSOE está colaborando en esa tendencia. Al hablar de trampismo o de voto tabernario, el PSOE, interpretan, está demonizando a unos votantes de centro a los que en 2 años tendrá que volver a seducir. En cualquier caso, en Génova no dudan, y ayer pudo verse en el Comité Ejecutivo Nacional, de que el triunfo de Ayuso refuerza internamente a Casado ante el resto de líderes territoriales. Nos hacemos una de las preguntas del día. ¿Vamos a pagar por usar las carreteras? Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Fue en el tramo final de la campaña cuando el Gobierno se enredó en subidas de impuestos que luego aseguró que no se producirían. Les contamos aquí cómo fue la secuencia. En el texto que envió a Bruselas suprimía la deducción por hacer la renta de manera conjunta. Eso subía al final el IRPF. Bueno, dijo ayer Nadia Calviño que esto fue un error y, de hecho, esa propuesta ya no está en los 2.000 folios que España ha enviado a Europa. Estamos hablando de lo que prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan, y esa es una cuestión que se plantea para que sea Pero ahora, pasada la campaña en Madrid, vuelven las novedades sobre impuestos, y esta vez no se trata de un supuesto error. En esos 2.000 folios aparece un peaje por usar todas las carreteras del Estado, incluso las regionales. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. El Gobierno ha puesto fecha a este nuevo impuesto. Sí, la idea se presenta como una posibilidad en el componente de infraestructuras, pero se presenta como un hecho en el componente 28, el de impuestos. Literalmente se dice reformas en materia de movilidad. Primera, crear un pago por el uso de la red viaria de todas las carreteras. La fecha es 2022 para el estudio, 2024 para su aplicación en esas todas carreteras. Y la decisión parece tan tomada que el Ejecutivo incluso la justifica argumentando el contexto. Primero, que se busca un trasvase modal de transporte, se dice en castellano. Penalizar el transporte por carretera más contaminante para que se transporte más mercancías por tren, más limpio. Y segundo, que pagar
por carreteras, por todas las carreteras, es norma en la Unión Europea. 23 de los 27 países de la Unión pagan este tipo de peajes, 15 de los 27 cobran en toda su red de carreteras. Así que, insisto, se vende como una posibilidad, a Bruselas se le presenta oficialmente como un hecho que solo se matiza, solo se hará si hay consenso político y social, se dice. Esto es lo que pone el papel, Javier, pero vamos a lo que no pone. ¿Cómo se hará esta subida de impuestos? Pues hay dos modelos sobre la mesa. Uno, casi descartado, el modelo suizo o el alemán, que básicamente es cobrar una especie de tarifa plana a todos los conductores a final de año en la renta. Dos, el que realmente quiere el gobierno. Es el modelo portugués o de peaje blando, el que pagan los conductores en función del número de kilómetros que cada uno recorre, apuntan fuentes de la Secretaría de Estado de Infraestructuras. Ese modelo fía la fecha a 2024 porque exige instalar en las autopistas tecnología precisamente para controlar los vehículos. El gobierno planteaba inicialmente eso, solo autovías. Pero ahora abre la puerta a que las autonomías extiendan eso también a las carreteras regionales para que esos fondos puedan financiar a las autonomías. Así que la propuesta, aunque no se diga, es todas las carreteras, no solo autovías. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues la cuantía no se detalla, Ángeles, en ninguno de los planes, pero las grandes constructoras sí han cifrado esto, hablan de 3 céntimos por kilómetro. Con esa cifra, por poner un par de ejemplos, Madrid-Valencia, pagaría usted 10 euros con 50 céntimos de peaje más. Madrid a Coruña, 17 euros. Madrid-Barcelona, 19 euros. En fin, esta es la cuantía de la que estamos hablando. ¿Qué dicen los transportistas? Pues los transportistas dicen, oiga, usted me mete un recargo para, exportar frutas de 19 euros por trayecto y con ese recargo nos vamos a la quiebra, dice Fenadismer. Gracias, Javier. Un abrazo hasta ahora. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Lo señalábamos en la portada, Estados Unidos ha dado un giro con su política de inversiones que puede cambiar la política en el mundo. Con Joe Biden ha dado un giro en la lucha contra el cambio climático que puede cambiar la política en el mundo. Y ahora acaba de dar un giro en la lucha contra el coronavirus que puede cambiar también la estrategia global frente a la pandemia. Biden cambia el criterio de su país, de los Estados Unidos, y apoya la suspensión de las patentes de vacunas, que se liberalicen, pide. Así, los países pobres no dependerían de los ricos y podrían producir las inyecciones. La decisión corresponde a la Organización Mundial del Comercio, pero este es un paso decisivo que llega en plena emergencia en la India, que esta mañana ha vuelto a batir un récord de contagios y de muertes, con casi 4.000 fallecidos en un solo día. Corresponsal en Washington, Marta Delvado. La Casa Blanca da un giro en su posición sobre las patentes y ahora apoya que se suspendan temporalmente para que terceros países puedan producir vacunas contra la COVID y avanzar así en la lucha contra la pandemia y las nuevas variantes de coronavirus. India y Sudáfrica ya intentaron una iniciativa similar en otoño de 2020, pero la administración Trump bloqueó las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. Ahora, la representante de comercio estadounidense, Katherine Tai, dice en un comunicado que este país ya está en conversaciones en el marco de la OMC para llegar a un consenso y suspender la propiedad intelectual de estas vacunas mientras dure la pandemia. Conversaciones que, advierte, serán largas y complejas. Las farmacéuticas ya se han opuesto a la propuesta, argumentando que tendría un impacto drástico en la producción actual, ya que desencadenaría una competencia global por conseguir los componentes necesarios para fabricarlas. Hoy el presidente valenciano Ximo Puig, que propuso aquí en Hoy por Hoy precisamente liberalizar las patentes, va a defender esa tesis en el Comité de las Regiones de Europa. Pero en España el debate autonómico está en otro punto, y ese punto es lo que va a ocurrir a partir del domingo, cuando decaiga el estado de alarma y corresponda a los territorios tomar decisiones como, por ejemplo, si adoptan o no el toque de queda, que puede acabar en el Tribunal Supremo. El debate se vio ayer en el Consejo Interterritorial. Mariola Lourido. Al menos 6 comunidades autónomas tienen la intención de seguir con el toque de queda cuando termine el estado de alarma dentro de 3 días, pero el País Vasco ya se ha encontrado con problemas. La Fiscalía se opone a que pueda mantener la limitación de la movilidad nocturna y el cierre perimetral. Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia o Castilla y León volvieron a pedirle ayer a Sanidad herramientas jurídicas y denunciaron desamparo. Regiones que fueron además muy críticas con el Gobierno por traspasar a la justicia la decisión sobre las restricciones que afectan a los derechos fundamentales. Esta solución les parece una broma y rechazan estar en pelea continua con el Tribunal Superior de Justicia para que avale sus medidas. Castilla-La Mancha cree que hubiese sido mejor haber establecido en el Consejo Interterritorial un marco jurídico común. Mientras, la ministra Darias insiste en que no se puede mantener el estado de alarma sine die y considera que disponen de medidas suficientes para atajar el virus. En la reunión de ayer se habló también de vacunas. Seguimos con muy buen ritmo de vacunación. Podemos decir que vamos como un tiro.
permítame la expresión coloquial, vamos como un tiro con la vacunación. Estamos entre los 4 primeros países de la Unión Europea con mayor número de dosis administradas por habitante en los últimos 7 días. Con este diagnóstico que hizo la ministra, la incidencia sigue a la baja, está en 205 casos por cada 100.000 habitantes. Y es jueves de elecciones en el Reino Unido, de elecciones municipales, y Boris Johnson mide su popularidad en mitad de los escándalos por supuestos tráficos de influencias o por los gastos de las reformas en su residencia, y puede reactivarse la petición de un referéndum por la independencia de Escocia. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Se vota a los miembros de los parlamentos autónomos en Escocia y Gales. Los nacionalistas, con Nicola Sturgeon a la cabeza, pueden arrasar según los sondeos. Victoria que ellos interpretan como un plebiscito para exigir a Boris Johnson un segundo referéndum de independencia en Escocia. El otro gran foco de atención está en el llamado Cinturón Rojo, en Hartlepool, en el noreste de Inglaterra. Allí se libra un escaño vacante en el Parlamento de Westminster. Los laboristas lo han retenido desde su creación en 1974, pero ahora pueden sufrir una derrota desastrosa a manos de los conservadores, como ya ocurriera en esta antigua región obrera del norte de Inglaterra en el 2019. Y nueva noche de protestas en Colombia. Van ya 8 días seguidos. Miles de personas han vuelto a salir a la calle para exigir medidas que acaben con la desigualdad y para protestar contra la brutalidad policial. 24 personas han muerto según la Defensora del Pueblo, aunque hay organizaciones civiles que hablan de 37 víctimas en total. Hay además decenas de desaparecidos. En su discurso, el presidente colombiano no ha hecho ninguna alusión a las personas fallecidas. Lo que se ha ofrecido Iván Duque, el presidente, es una recompensa de hasta 2.000 euros por identificar a los autores de actos vandálicos. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Josep Ramoneda, muy buenos días. Hola, buenos días. Teodoro León Gros, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Enseguida vamos a ir con la noticia que conocimos anoche, que puede cambiar radicalmente, lo decía ahora Pablo, la lucha contra la pandemia a nivel mundial, la decisión de la Casa Blanca de apoyar la liberalización de las patentes de las vacunas de forma temporal, sobre todo por la presión que esto ejerce sobre Europa, que también tendrá que pronunciarse, que es un debate que no ha querido abrir, que ha ido aparcando, a pesar de que ha habido enmiendas presentadas en la Eurocámara que han sido rechazadas por los grupos mayoritarios. Pero antes, y nada, solo a forma de aperitivo, que luego también entraremos más a fondo en los ecos de los resultados de las elecciones en Madrid. Como es día de resaca electoral, como todavía no ha habido un pronunciamiento así oficial del Partido Socialista a lo que pasó en esa comunidad, si ha habido algunos ministros, algunos representantes del partido que han ido hablando en lo que nosotros llamamos canutazos a la entrada o a las salidas de algunos actos, pero no ha habido una valoración. Es verdad que la ejecutiva no es hasta hoy. Quiero que volvamos a escuchar la reflexión que hizo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre los resultados. Para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de berberecho. La señora Ayuso no ha rendido cuentas de 2 años, ni presupuestos ni leyes. Bueno, si hay un electorado que es capaz de entender eso, nosotros lo tenemos que respetar. Comprender lo ocurrido. De eso va esta mañana el editorial precisamente sobre esta cuestión del país. Dice, la trascendencia del episodio convoca a un esfuerzo de comprensión del mismo, apunta a múltiples factores y cita, la capacidad de conectar con un amplio sentimiento de fatiga pandémica, el poderoso deseo de actividad laboral, de interacción social, sintonizar con el profundo rechazo que las políticas y alianzas del gobierno de Sánchez despiertan en la capital, y dice el país que apela a aquellos partidos que siguen sin saber leer y expresar lo que sus electorados están viviendo. Nacho, ¿tú crees que está entendiendo el Partido Socialista o ha entendido el Partido Socialista lo que pasó el otro día en Madrid? Pues a lo mejor sería más conveniente que reflexionaran un poco más, ¿no? Antes de compartir opiniones. Yo sí que creo que el contexto hacía que el Partido Popular partiera con ventaja, ¿no? Y hay que tenerlo presente en el análisis. Estamos en una comunidad donde ha gobernado la derecha 30 años y, por tanto, sociológicamente responde a una dinámica muy determinada. Y luego todos los gobiernos autonómicos que han ido a las urnas en el último año han visto consolidada
determinada su posición. Eso es cierto. Tan cierto como que yo, que soy paciente del psicoanálisis, quien más tiene que preguntarse, quien más tiene que hacerse la pregunta ¿qué nos ha pasado?, son los partidos de izquierda, y especialmente uno de los principales damnificados, porque ha sido superado por la izquierda de su izquierda, que es el Partido Socialista, ¿no? Ayer hubo un comentario también en una línea similar por parte de Juan Carlos Monedero que a mí me chocó bastante, ¿no? Venía a decir que aquellos que cobran 900 euros y votan a la derecha no son Einstein. No me parece que a la pregunta ¿qué nos ha pasado?, lo que haya que responder sea un desprecio hacia un potencial electorado, hacia unos ciudadanos que no han confiado en ellos, a los que deberían aspirar a convencer y a los que sobre todo deberían aspirar a representar, ¿no? Mira, escuchamos esas declaraciones que las hacía a Josep Cuní de Juan Carlos Monedero. ¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando. Lo dice más claramente Monedero, no lo dice tan claramente Carmen Calvo, pero esa sensación por parte de la izquierda, por parte de Unidas Podemos y por parte del Partido Socialista, Ramoneda, que son los electores los que se equivocan, que votan mal. Sí, efectivamente, esto es una tendencia fácil cuando uno pierde, ¿no? Pensar que uno tenía razón y los otros no lo entendieron, pero se han cometido muchos errores por el camino, ¿no? Yo creo que hay que ir situando toda esta historia para entenderla mejor, ¿no? Creo que el Partido Socialista está atrapado desde hace ya un cierto tiempo en una especie de círculo tacticista. Le ha funcionado también, unos hablan de capacidad de resistencia, otros de habilidad táctica, pero le ha funcionado también a Pedro Sánchez durante el periodo que le ha llevado hasta el ascenso, digamos, jugar a golpe de momento y acertar el paso en cada momento dado, que siempre ha estado ausente de un proyecto. Y cuando se está ausente de un proyecto, cuando no se tiene un proyecto propio, es una situación de debilidad, porque siempre tienes que estar esperando que los otros te puedan consolidar. Y me parece que es una cuestión principal. Segunda, tampoco nos hagamos más fantasías de lo necesario sobre lo que ha ocurrido en Madrid. Es decir, lo que ha ocurrido en Madrid no es más que la prolongación de algo que empezó con Esperanza Aguirre. Es verdad que ahora, digamos, la envoltura es distinta. La puesta en escena de Ayuso pues le ha dado un tono distinto, en cierto sentido disparatado, que ha coincidido con dos cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con El País cuando habla de la fatiga pandémica. Creo que esto ha sido muy importante. La fatiga pandémica ha dejado a los dirigentes políticos en una especie de estado de suspensión. Ha habido aquí el tabú de aceptar o no aceptar la primacía de la salud sobre la economía. Ayuso ha tenido la capacidad de romper este tabú, y al romper este tabú se ha disparado a diferencia de los demás, y esto le ha permitido decir los enormes disparates que se le ha ocurrido. Esto ha coincidido con otro fenómeno que a mí me parece muy importante. Madrid ha sentido de pronto una cierta necesidad de exhibir una identidad propia, y esto es lo que más me sorprende a mí, porque no me imagino a los parisinos, a los habitantes de la Île-de-France necesitar hacer una demostración de identidad distinta. Hay una sola identidad, la República en Francia. Esto a mí es lo que más me sorprende, porque creo que es interesante como reflejo de una cierta falla general del sistema español. Abriremos más el análisis, solo quería esta primera aproximación, insisto, antes de ir al tema de las vacunas, abriremos más el análisis sobre la reflexión. Lo enfocaba yo en el arranque por la izquierda, luego lo iremos abriendo. Además, hay datos también muy interesantes que los aportaremos después también para incluirlos en el análisis de cómo se ha repartido el voto, y hay datos muy, muy curiosos en Madrid sobre esta cuestión. Teo. Es verdad. Bueno, en fin, lo de Monedero resulta cómico, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que los madrileños eran muy listos, eran einsteinianos cuando ganó Gabilondo y Carmena en las anteriores, y de repente se han vuelto estúpidos y ya no entienden la teoría de la relatividad. En fin, despreciar a los votantes es siempre una malísima idea cuando tienes que interpretar los resultados de las elecciones, incluso aunque pienses que en la sociedad ha cuajado una idea equivocada de la realidad. En fin, de Monedero nos extraña menos, ¿no? Porque rara vez pierde la ocasión de demostrar que en fin, lo einsteiniano que es él.
pero la metedura de pata de Carmen Calvo es fantástica, ¿no? Pero no ya porque la lleve al plano gráfico, donde es más evidente la sinrazón, ¿no? De las cañas, los berberechos, en fin, lo que ha pasado en Madrid no son los berberechos, sino además por esa otra reflexión que hizo ayer, en la que ya directamente vinculaba la libertad con Hitler y con cómo la libertad llega a través de procesos electorales. Yo creo que efectivamente la izquierda se está equivocando, pero no se está equivocando en la interpretación de los resultados, sino se ha estado equivocando con Ayuso desde hace mucho tiempo. Yo creo que Nacho decía antes que Ayuso partía con ventaja, y estoy de acuerdo. Ayuso es... yo llevo aquí mucho tiempo advirtiéndolo, no era esta tertulia, diciendo, ojo, que están haciendo una estrategia inteligente, con pocos escrúpulos, muy trumpista, tirando de esa lógica del discurso libertario que el Tea Party utilizó muy bien a cuenta de la crisis anterior y ahora en esta crisis. Y frente a eso, Ayuso identificaba, como siempre hacen estos movimientos, un enemigo que era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo vio e hizo a principio de curso la ceremonia de las banderas. Había que neutralizar esa polarización o ese enfrentamiento. Pero lo que ha pasado después es que le han comprado el marco a Ayuso y en la campaña electoral ya lo han periclitado. Es decir, es una cosa un poco, un error verdaderamente mayúsculo de la izquierda que ahora no se puede interpretar en clave de berberechos. Volveremos después al análisis electoral, entre otras cosas porque a partir de las 9 nos va a acompañar el líder de Más Madrid, nos va a acompañar Íñigo Rejón. Le preguntaremos precisamente por el análisis que está haciendo la izquierda de estas elecciones, porque ayer hubo reunión de la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, porque hoy hay reunión de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, y porque en ese territorio en el que tú estás, Teo, bueno, se empiezan a mover las piezas y hay cierto nerviosismo ante la posibilidad de un adelanto electoral. Josep Ramoneda, Teodoro León Gros y Nacho Corredor. Vamos con la noticia de la noche que va a marcar el debate internacional seguro en las próximas horas y en los próximos días. El gobierno de los Estados Unidos está a favor, apoya que se suspenda de forma temporal, mientras dure la pandemia, las patentes de las vacunas contra el COVID. Es una propuesta que bajo el mandato de Trump se rechazó, pero que ahora la administración Biden sí apoya. Las farmacéuticas evidentemente se oponen y ya hemos visto cómo en Wall Street se han desplomado sus acciones, Bayo. Sí, Moderna, por ejemplo, caía ayer un 6,19%, Novavax casi un 5%. El argumento que tienen las farmacéuticas es que suspender sus derechos sobre las vacunas, aunque sea de forma temporal y en pleno repunte de la pandemia global, erosiona un pilar fundamental de su modelo de negocio, la propiedad intelectual, y desincentiva la investigación de futuros tratamientos médicos. El epidemiólogo jefe estadounidense, Anthony Fauci, también se ha mostrado en las últimas horas escéptico con esta medida. If you want to start transferring technology, you're going to get it to them a year and a half from now. So I can be agnostic about it. Agnóstico ha dicho que se declara porque aumentar la producción global de vacunas requiere, además de liberar los derechos sobre las patentes, también transferir medios y conocimientos técnicos a otros países, y eso, asegura Fauci, podría retrasar la distribución hasta finales del próximo año. La suspensión de los derechos sobre las patentes, sobre los tests y también sobre los tratamientos preventivos contra la COVID es un reclamo que lleva meses descansando sobre la mesa de la Organización Mundial de Comercio, una petición que encabezan India y Sudáfrica y que suscriben más de 60 países en desarrollo, que recuerda un poco a la iniciativa lanzada en los 90 por países como Brasil y Sudáfrica para que las farmacéuticas liberasen también los derechos sobre los tratamientos contra el VIH. Biden prometió en campaña que respaldaría esta petición actual sobre el COVID, aunque solo lo ha hecho, eso sí, una vez que Estados Unidos ha administrado 250 millones de dosis y reservándose, eso sí, decenas de millones más aún por inyectar de dosis de vacunas aprobadas y también pendientes de aprobación. Bueno, pues esta decisión lo que hace es volver a poner sobre la mesa este debate y sitúa de nuevo a la Unión Europea en una encrucijada. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. Este no es un debate nuevo en Europa, lo hemos hablado, lo hemos hablado incluso en este programa, en esta pandemia, aunque sí que es cierto que hasta ahora las instituciones europeas, los grandes grupos del Europarlamento, los grandes partidos han evitado que este debate avanzara. Mañana empieza una cumbre de los jefes de gobierno en Oporto y bueno, este anuncio de la Casa Blanca impacta en la agenda prevista. Impacta en la agenda, impacta en las instituciones, ha generado sorpresa, ha generado alegría entre quienes desde hace muchos días están pidiendo que esto sea así, que evidentemente no se han ahorrado críticas. Jo crec que una vegada més, ja sigui per inèrcia por inèrcia o por incapacidad.
la Unión Europea ha quedado La Unión Europea ha quedado retratada, nos decía Ernest Urtasun del Grupo de los Verdes. Lo habéis escuchado esta mañana diciendo que ellos van a pedir para el día 17 que hay plenario un debate sobre este tema a nivel del Parlamento Europeo, un Parlamento que, como sabéis, la semana pasada justamente pues no quiso votar unas enmiendas que, pidiendo la liberalización de las vacunas, se introdujeron en el certificado verde. Hemos hablado con Soraya Rodríguez del Grupo Liberal y ella mantiene que eso fue por conocimiento y nos dice algo que es nuevo, y es que hay casi 70 eurodiputados, un poco más, prácticamente 80, que justo el 30 de abril enviaron una carta a los gobiernos pidiéndoles que recapacitaran sobre ese tema. Por eso Soraya cree que eso va a evolucionar muy rápido. Estábamos hablando del certificado digital europeo y nunca se había hablado del tema de las patentes en esa resolución. De forma sorpresiva se introdujeron para voto en pleno unas medidas sobre las patentes. Hubo también mucho desconocimiento en relación a ese voto. No digo que todo el mundo, yo lo detesté, por supuesto, y en coherencia con la carta que estábamos impulsando y con lo que pienso, indudablemente voté a favor, pero luego vi que muchísimos eurodiputados no habían sido conscientes de lo que realmente se votaba, porque no era el lugar. Porque no era el lugar, porque no lo sabían, porque no se había hablado. Quiere decir que hay un cambio de posición muy claro entre los firmantes de esta carta y también representantes del Grupo Socialista Europeo, no solo del Liberal, no solo de la izquierda y de los Verdes. Esto puede ir muy rápido, y más por lo que decías, porque es que este sábado, casualmente, los jefes de gobierno han invitado al primer ministro de India a participar por videoconferencia a esta reunión que celebran en Oporto, una reunión informal en la que van a hablar del drama en India, en la que querían hablar de relaciones comerciales y también van a hablar del COVID y de la pandemia. India, como habéis dicho muy bien, fue el primer país en pedir, junto a Sudáfrica, que se liberalizaran las patentes. Hay un debate en la OMC este próximo junio y la Unión tiene que pronunciarse. Esta mañana sabemos que la Comisión va bastante acelerada, intentando fijar una posición. Lo primero que dicen es que no siempre que Biden dice algo, no siempre que los Estados Unidos hay que ir detrás, pero esta vez creo que han perdido el pulso, ¿no? Griselda, muchísimas gracias. Un beso hasta ahora. No hay que ir detrás de Biden, pero insisto, la Unión Europea ya lleva intentando rehusar este debate ya mucho tiempo. Propuestas han tenido, propuestas presentadas, enmiendas presentadas por los grupos comunitarios. Aquí incluso algún presidente autonómico, Ximo Puig, defensor de esta idea desde ya hace tiempo. Recuerdo que además lo contó aquí en la SER en Semana Santa. Es evidente que Joe Biden está dando un giro de 180 grados a las políticas estadounidenses, las que afectan al país, pero también las que salen fuera del país, y esta es una de ellas, Ramoneda. Sí, es evidente que Biden está marcando un nuevo camino, ¿no? Es curioso, además, por otra parte, que él va en la dirección contraria, en que parece que la derecha española piensa ir, pero en fin, esperemos a ver quién está más acorde con los signos de los tiempos. Me parece que algunos están pensando demasiado en un pasado reciente que acabó como acabó. Pero Biden, es verdad, está dando un giro que probablemente nadie esperaba que lo diera con tanta radicalidad. Una persona ya bastante mayor que llega al poder después de tanto camino por la administración, parecía que más bien optaría por la prudencia, pero ha captado la circunstancia, ha captado la coyuntura, y posiblemente a veces la edad es una ventaja, porque sabe que no tiene futuro y se puede permitir ser más atrevido, que es lo que a veces les falta a los líderes políticos, ¿no? Pero claro, a mí me parece que esta apertura de los problemas, este salir del aislamiento americano, es un primer paso muy importante, y que en esta cuestión es evidente que la posibilidad de que las vacunas no sean privilegio de determinados territorios es fundamental para todos. A partir de aquí vienen los problemas técnicos. Los técnicos, por desconocimiento, en fin, yo he escuchado con atención las razones del agnóstico Fauci, que no me han parecido disparatadas, ¿no? Pero que hay que avanzar en la dirección de la cooperación en un problema que nos afecta a todos, esto me parece clarísimo. También es verdad que hay socios muy poco de fiar, como esta India, que vemos el panorama en el que está, ¿no? Nacho. Sí, a ver, yo me quiero autonombrar portavoz del movimiento YYLD, que es el movimiento, yo ya lo dije, y cuando lo dije, digamos, los más dogmáticos
del sistema de libre mercado, justamente me acusaban de hacer una enmienda a la totalidad del sistema de libre mercado. Y justamente lo propone Biden porque es un buen instrumento para seguir garantizando el funcionamiento del sistema de libre mercado, ¿no? El gobierno de Estados Unidos no es una ONG, no hace esto solo por un tema de principios, lo hace por una cuestión diplomática. Es interesante también pues que esté liderando este movimiento una vez ya esté muy avanzada, ¿no?, la vacunación de su población y tenga la capacidad de decirle al mundo que ellos, a diferencia de la Unión Europea, están también pensando en ellos. Es un movimiento económico por las razones que daba al principio, porque la mejor forma de garantizar el funcionamiento del sistema libre mercado es acabar cuanto antes con esta pandemia. Pero sobre todo lo que es inteligente y es necesario, ¿no? Si el objetivo es acabar con la pandemia y el objetivo es recuperar la actividad económica, no podemos seguir en la dinámica actual, ¿no? Déjame hacerte un momento la pelota, Ángels. Tú a las 8 decías, es que con lo que está pasando ahora en India, con el colapso que puede sufrir India como consecuencia del descontrol de la pandemia y que está teniendo un impacto en Occidente y puede tenerlo todavía mayor, estamos viendo claramente el por qué esta medida es necesaria, ¿no? Hay antecedentes, los comentabais antes vosotros, y lo único que yo le pediría, y en este caso a mi gobierno, luego hablaremos de Madrid y algunas cosas más me gustaría pedir, es que lidere este tema como está haciendo a nivel interno como presidente autonómico Ximo Puig, pero que lo haga en la Unión Europea, sobre todo porque la influencia de la posición de España no solo tiene impacto en la Unión Europea, sino que tiene impacto también en toda Latinoamérica, y desde luego eso condiciona la decisión final que pueda tomar la Organización Mundial del Comercio. Y es que además nos jugamos mucho. Lo que está pasando en India es una prueba de ello. Es decir, estamos jugando o estamos apostando nuestra recuperación económica a la vacunación masiva, pero siempre pensamos en la vacunación masiva dentro de nuestro territorio. Claro. Hasta que la pandemia no termine a nivel global, no podemos pensar en que la pandemia ha terminado definitivamente. Nosotros estamos ahora, es verdad que llevamos un buen ritmo de vacunación, que vemos la luz al final del túnel, que dentro de 2 meses es verano, pero es importante que la pandemia acabe a nivel global, Teo. Claro, es una pandemia global y es un mundo globalizado. Claro. Y efectivamente esa diplomacia de la que hablaba ahora Nacho, pues efectivamente Biden yo creo que está haciendo un gesto que simbólicamente es muy potente para seguir marcando el cambio de rumbo en Estados Unidos, pero también es un mensaje al mundo, ¿no? En ese mundo que está interconectado por los virus y por mucho más, ¿no? Como mercado. Pero yo en principio estoy bastante de acuerdo. Creo que esta es la partitura que todos queremos oír y que todos queríamos oír. Es ese compromiso con la humanidad y no simplemente la obsesión por recuperar el turismo, cosa que es absolutamente importantísima para España. Otra cosa es que yo coincido bastante con Fauci. Otra cosa es la complejidad, ¿no? Porque efectivamente, por lo que explican los expertos, no solo se necesitaría liberar la patente, sino mucha transferencia tecnológica. Y eso, aparte de ser un proceso muy lento, que no solucionaría a corto plazo el problema, supone efectivamente abrir un nuevo ámbito de conflicto, que es transferir esa tecnología, por ejemplo, a países como Rusia o como China, con los que hay una hostilidad evidente, en fin, de ellos sobre todo, ¿no? Es decir, y que no se pueden considerar homologables en el sentido, bueno, esta es la Rusia de Navalny o la de la represión de los derechos humanos en China o con la brutal represión de las minorías. Y luego otro capítulo será la desincentivación tecnológica, porque yo lo que sí creo es que si el sistema que nos hemos dotado, el que es tan eficaz para haber alcanzado las vacunas, que es que las compañías farmacéuticas inviertan en investigación, los gobiernos no pueden plantear, por eso han caído en bolsa tan brutalmente, no puede decir, ahora nuestros buenos sentimientos llevan a que queramos convertir esa inversión en un gesto político. No, los gobiernos, la Unión Europea, Estados Unidos, los gobiernos poderosos tienen que ser los que lideren esa liberalización, haciendo que para las compañías farmacéuticas siga siendo interesante esa investigación en ciencia, ¿no? En este marco de lo que dices, 2 elementos a tener en cuenta. Se han desplomado en bolsa las farmacéuticas en las últimas horas, después de haber anunciado al menos 2 de ellas unas ganancias brutales en los últimos tiempos, claro, desde que está la vacuna en marcha, y después toda la inversión pública que se ha hecho en estas farmacéuticas para que pudieran avanzar en la investigación. Es decir, que no solo es la inversión privada de ellas mismas. El Abierto. Ser podcast.
el abierto Josep Ramoneda, Teodoro León Gros y Nacho Corredor, y saludamos a esta hora a Íñigo Rejón, diputado y líder de Más País. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ahora vamos a ir con el análisis de todo lo que ha pasado en las últimas horas después de los resultados de las elecciones en Madrid, pero déjeme que me detenga unos minutos en algo que nos estaba ocupando en el abierto antes de la pausa, y es ese anuncio hecho por Joe Biden de apoyar la liberalización de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Y se lo pregunto porque su partido, porque Más País, pidió al gobierno hace semanas que instase a la Organización Mundial del Comercio a tomar esa decisión. ¿Con qué resultado? Con resultado nulo. No conseguimos respuesta y... Bueno, pues de nuevo es una de esas cosas que nosotros hacemos y decimos, es verdad que con una voz más pequeña y que luego parece que cuando la hacen fuera es cuando ya nos parece una buena idea. Yo me alegro mucho de la decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, que tengo que reconocer que me está sorprendiendo. Joe Biden llegó a la Casa Blanca diciendo cosas, digamos, muy prudentes y muy moderadas, y está haciendo cosas muy avanzadas y muy progresistas, más progresistas o cosas, lo voy a decir de otra forma, cosas que le pedimos muy a menudo al gobierno progresista en España. Y lo de la liberación de las patentes no es una cosa solo como ética, no es solo una cosa de compasión, es una cosa de eficacia. Solo si todo el mundo se vacuna, en todo el planeta, la vacuna es eficaz y nos vacunamos contra posibles nuevos brotes. La vacuna es un experimento social radicalmente democrático, porque solo funciona si nos vacunamos absolutamente todos, ¿no? Y solo estamos a la altura si se toman decisiones valientes como estas. Yo me alegro mucho y espero que el gobierno español no tarde ni un día en sumarse a la iniciativa. ¿Van a insistir ustedes? Sí, por supuesto, vamos a insistir. Creíamos que era buena idea cuando solo lo decíamos nosotros, pues imagínense ahora que el presidente de los Estados Unidos insta a la OMC. Me destacaba el perfil progresista de Joe Biden, la sorpresa por ese perfil progresista de Joe Biden. De hecho, usted ayer, a raíz del anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos, escribió en un tuit, bueno, pues Biden, ¿quién lo iba a decir?, vuelve a marcar el camino de por dónde va un gobierno progresista. ¿Le parece más progresista Joe Biden que el actual gobierno de coalición de España, o no sé si le parece más valiente? Y lo digo porque, por ejemplo, en política fiscal el gobierno no dice lo que después hace, sino que intenta hacer la reforma como de tapadillo. Pues Joe Biden es otra... Bueno, empiezo por la parte de la sorpresa. Yo reconozco que si fuera norteamericano y hubiera podido votar en las primarias del Partido Demócrata, yo habría votado por Bernie Sanders. Me siento más cercano a Bernie Sanders y a Ocasio-Cortez. Y no ganó el candidato que yo quería, digo, en las primarias demócratas. Y Joe Biden, sin decir cosas muy grandilocuentes, está haciendo cosas muy importantes. Me gusta mucho esa combinación de, a lo mejor no hacer anuncios así muy llamativos, muy luminosos, pero hacer realidades, transformaciones concretas que son muy importantes en el asunto de las vacunas, en política fiscal, lo señalabas tú, Ángeles, pero también, por ejemplo, en la transición ecológica. El otro día le había declarar, miren, es que queremos miles de empleos verdes, en una industrialización verde en Estados Unidos, porque queremos que la energía limpia se produzca aquí, o que la movilidad eléctrica y los motores eléctricos se produzcan aquí. A mí eso me parece un presidente que está pensando en las cuestiones del siglo XXI, entonces ha sido una sorpresa, y ese contraste entre decir poco y hacer mucho, pues le diría que es casi exactamente lo opuesto de lo que está pasando con el gobierno español, que en general anuncia más que hace. Vamos al análisis de los resultados de las elecciones en Madrid, y también quiero empezar por algo que nos ocupaba unos minutos antes en el abierto. ¿Usted también cree que el obrero que vota a la derecha tampoco es Einstein, o que poco hay que hacer si los votantes prefieren la caña y los berberechos antes que valorar la gestión de Díaz Ayuso? Es muy importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo al que queremos gobernar. Y es muy importante que las fuerzas progresistas persuadamos o convenzamos más de lo que regañamos, ¿no? Yo no entiendo esta especie de... Bueno, pues estas declaraciones que se han sucedido en los últimos días de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana, ha hecho algo bien o ha interpretado el momento bien de una manera que tú no has hecho. Y digo adversario porque no puedo estar más lejos de la política del egoísmo y del sálvese quien pueda del Partido Popular de Madrid y de Díaz Ayuso. Pero cuando gana, y gana legítimamente, es que ha entendido algo del ánimo social que a lo mejor el resto hemos entendido menos. ¿Cuál sería ese algo? Pues en mi opinión, la necesidad de la gente de optimismo y de futuro.
a mí me parece que ofrecía un optimismo y un futuro con las patas muy cortas, ¿no? Muy de salida individual, de sálvese quien pueda y de intentar como no recordar lo que nos ha pasado durante este año. Y yo creo que hay mejor futuro si es un futuro en comunidad, si es un futuro verde, si es un futuro con mejores servicios públicos. Pero nunca entenderé esta especie de... O sea, llenarse la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Yo creo que hay que persuadir más y regañar menos. De todas formas, solo hace falta salir a la calle, ¿no? Y hablar un poco con la gente. Usted ayer destacaba una cosa en la rueda de prensa, ¿no? Decía que al Partido Socialista le falta calle. Ayer alguien en esta tertulia decía demasiada mercadotecnia y poca calle. ¿Esta podría ser otra de las claves? Bueno, yo, sí, inequívocamente, y añadiría una más. Al adversario, y en este caso a las derechas, hay que salir a disputarles no el pasado, sino el futuro. Hay que salir a disputarles la idea de que puede haber un futuro mejor. Y yo estoy firmemente convencido de que nos espera un futuro mejor si lo afrontamos como sociedad y no como un conjunto de individuos aislados que desconfían unos del otro y que creen que la única manera de progresar en la vida es pisando al de al lado. Yo creo que el modelo de la empatía es mejor que el modelo del egoísmo, pero eso hay que disputarlo como una idea de futuro, ofreciendo un futuro más deseable, más tranquilo, que le permita a la gente vivir mejor, ¿no? Creo que no hay que librar las batallas en pasado, ni con nostalgia, ni... Humildemente, en Más Madrid hemos intentado hacer eso, y creo que los resultados lo avalan. Los resultados de Madrid no son nada buenos, son terribles. A mí no me gustan nada los resultados que han pasado en Madrid, y tengo que decir una cosa, no me gustan para Madrid, pero no me gustan tampoco para España, porque son unos resultados que elevan a Madrid como una especie de fortaleza que mira con soberbia al resto de España, y eso es preocupante. Pero nuestros resultados, que somos segunda fuerza y que lideramos la oposición, creo que respaldan pues otra forma de hacer política. Cuando empezó la campaña todo el mundo decía que entre la polarización y el ruido nosotros íbamos a quedar desaparecidos, que a Mónica no se le iba a oír, que a Más Madrid no se le iba a oír, que era una campaña con muchos decibelios y que a nosotros no se nos iba a escuchar. Y resulta que protagonizamos la oposición, somos la segunda fuerza en toda la región de Madrid y en la ciudad de Madrid, y además lo hemos hecho a nuestra manera, lo hemos hecho hablando de cuestiones de las que nadie se encargaba, pero que tienen que ver con la vida cotidiana, del cambio climático, del tiempo de trabajo y de conciliación, de la salud mental. Bueno, pues no hemos ganado las elecciones, vamos a liderar la oposición, pero estamos orgullosos de la manera con la que hemos llegado a la segunda posición. ¿Se consolida con este resultado, siendo la primera fuerza de izquierdas, la segunda fuerza más votada? ¿Se consolida Más Madrid como partido? Yo no sé qué queda de aquel proyecto municipalista que se inició con Manuela Carmena. Se consolida, bueno, pues creo que Manuela y yo dimos el primer paso en el año 19 con unos muy buenos resultados, y hoy se demuestra, hoy, digamos el pasado 4 de mayo, se demuestra que es una fuerza consolidada, con mucho recorrido por delante. Creo que hay mucha gente que se ha sentido muy representada por el tipo de campaña que hacíamos, por lo que decíamos y por cómo lo decíamos, y creo que hay mucha gente que se ha sentido representada en Madrid y mucha gente que en otros sitios ha dicho, mira, no soy madrileño, pero ese tipo, las cosas de las que habláis, la forma en la que habláis, los problemas del siglo XXI y de la vida concreta, cotidiana de lo que os preocupáis, a mí me representan. Sí, creo que hemos puesto otro guijarro más, ¿no?, en el camino de ir sembrando una fuerza política verde en España. Antes de las elecciones de Madrid, usted dijo que Más País debería ser un proyecto fundamentalmente madrileño. A la mañana siguiente de las elecciones hablamos en este mismo programa con Mónica García y ella no veía extrapolable el proyecto fuera de Madrid, pero usted ayer ya no lo tenía tan claro. El resultado de Más País, o el proyecto de Más País, de Más Madrid, que es el que ha obtenido los resultados en las elecciones autonómicas, ¿es extrapolable al resto de España? Más Madrid es una fuerza política madrileña. Ahora bien, la senda que llevamos haciendo este tiempo, por ejemplo, el tipo de temas de los que nosotros nos encargamos en el Congreso de los Diputados y que han estado muy presentes en la campaña electoral madrileña, nuestra forma de hacer política y nuestras preocupaciones, pues de una política que se ocupe de las cuestiones del siglo XXI, el cambio climático, la transición ecológica, los servicios públicos, la vacunación, la salud mental, la reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que eso tiene mucho recorrido. ¿Cómo es ese recorrido?
Pues ayer lo ponía en esa rueda de prensa, ayer ponía el ejemplo de los verdes alemanes. Los verdes alemanes parece que en septiembre, según dicen las encuestas, en septiembre podrían ganar las elecciones en Alemania. Pero ese camino ha sido un camino largo. Ha sido un camino en el que se han ido construyendo ciudad a ciudad y Länder o región, para que nos entendamos, a región, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos caminar ese camino de ser una fuerza política verde en España. Creemos que la ola verde que está en toda Europa está llegando también a España, pero yo he aprendido del pasado y no creo que las cosas se tengan que hacer, digamos, a golpe de carrera o a golpe de declaración mediática. Poco a poco, pero estamos orgullosos del camino que vamos haciendo. Hace un año en el Congreso prácticamente no se nos escuchaba y nadie esperaba nuestra voz. Y hoy creo que se nos escucha mucho para lo pequeños que somos. Uh-huh. Y creo que cuando empezaron las elecciones madrileñas nadie contaba con nuestra voz y que hoy somos segunda fuerza. Bueno, pues poquito a poquito y con humildad, pero creo que hay mucho recorrido por delante. Me dice región a región, yo no sé si cuando se plantea esa expansión, digamos, del modelo, ¿con qué fórmula lo haría? No sé si se plantea extender más alianzas con otras fuerzas regionalistas, como hicieron con Compromís, por ejemplo. Esa es una relación que a mí me gusta mucho. La relación que tenemos con Compromís en el País Valenciano es una relación que me gusta mucho, que es de igual a igual y que en realidad se va produciendo una especie de como de entendimiento espontáneo, porque nos parecemos mucho, porque hay mucha sintonía. Hay muchos territorios en los que hay compañeros construyendo referencias en su comunidad autónoma, más país en Andalucía, más región de Murcia, en Murcia. Bueno, según en cada territorio, la verdad que habrá que ir viendo, y yo creo que la prisa no es buena, hay que irlo haciendo lentamente, pero creo que la evolución es evidente. O sea, que en este año la evolución se nos nota en el Congreso y se nota territorio a territorio, y desde luego se ha notado en el caso madrileño. La prisa no es buena, señor Errejón, pero a lo mejor desde Andalucía les van a meter prisa. Lo estamos viendo en el Partido Socialista, que se está preparando. Insiste Moreno Bonilla que no va a haber elecciones, pero bueno, ya veremos qué pasa. A lo mejor Andalucía les mete prisa. Yo no sé si Más País se presentaría a esas elecciones donde ya suenan tambores electorales. No sé si veríamos una alianza, por ejemplo, con Teresa Rodríguez. Vamos a ver en qué quedan los tambores electorales, que después de las elecciones parece que todo se agita. Vamos a ver en qué quedan. Yo no creo que sean necesarias elecciones. En Andalucía, no soy andaluz, pero en Andalucía y en España, lo digo porque se han disparado rumores de todo tipo. Sí. Con respecto a cuánto dure la legislatura le quedan 3 años, y si el gobierno se pone las pilas puede durar perfectamente 3 años. Si en Andalucía hubiera elecciones, los compañeros de Más País en Andalucía tendrían que tomar la decisión de si concurrimos y cómo concurrimos. Mi opinión personal es que en Andalucía está habiendo un lento pero muy prometedor resurgir del andalucismo, de un andalucismo progresista del que nos gustaría formar parte, y hay muchos actores y nos gustaría formar parte, pero digamos que es una decisión que tendrán que tomar los compañeros allí. Uno de esos actores, porque no me ha rehuido la pregunta que yo le hacía directamente, ¿podría ser Teresa Rodríguez? Uno de esos actores inequívocamente son el Kichi y Teresa Rodríguez, pero es una decisión que tienen que tomar los compañeros allí. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Estamos hablando con Íñigo Errejón, diputado y líder de Más País, de la estrategia del partido para poder ir estableciendo en diferentes territorios de España. Señor Errejón, con lo que usted me estaba diciendo y con lo que ha pasado en estas elecciones sobre todo, ¿estamos ante una reconfiguración del espacio político de la izquierda, diría? Bueno, en Madrid es evidente. En Madrid eso ya ha sucedido. El testigo y la responsabilidad de la oposición a Díaz Ayuso lo va a tener Más Madrid, y vamos a empeñarnos y nos vamos a dejar la piel en ese trabajo. Ya lo hemos hecho en estos 2 años y lo vamos a seguir haciendo. En Madrid ya ha ocurrido, en muchas partes en el mundo está sucediendo. Nosotros queremos contribuir en España, pues digamos con un impulso verde que representa a toda esa gente que cuando a veces nos oye o que ve nuestra forma de hacer política y las cosas de las que nos preocupamos, dice, bueno, pues así sí, me ilusiona esto, ¿no? Esto me despierta interés. Vamos a intentar contribuir humildemente, pero quiero decir una cosa, ya sé que lo he dicho antes, pero queda legislatura, y si el gobierno hace los deberes, la legislatura tiene 3 años por delante. No son 3 años exactamente, 2 y medio, pero tiene 2 años y medio largos por delante. Solo depende del gobierno mismo, de que haga los deberes
y que saque adelante transformaciones que sean valientes y que sean justas. Y en ese sentido el gobierno tiene ahí dos deberes, en mi opinión. Uno, tiene que recuperar el pulso de la sociedad española, tiene que dejarse de obsesionar con la oposición. Ya sabemos que la oposición es peor, pero con eso no basta. Hay que hacer cosas, ¿no? Y hay que mejorarle la vida a la gente. Y dos, tiene que reconciliarse con el Congreso de los Diputados. Tiene que hablar más, tiene que traer las cosas antes, tiene que negociarlas, tiene que escuchar más y tiene que dejarse ayudar. Y si hace eso, hay legislatura. Y dígame una cosa, si en esa voluntad de tejer alianzas que usted me estaba diciendo, yo le voy a preguntar, ¿qué relación tiene con Yolanda Díaz? ¿Cree que sería posible un acercamiento entre su formación y Podemos si es Yolanda Díaz quien asume el liderazgo? Bueno, no sé lo que pasará en el liderazgo de otras formaciones políticas. Tengo buena relación con Yolanda, la he tenido buena relación mientras ha sido ministra de Trabajo. Digo, ahora sigue siendo ministra de Trabajo, pero es ministra y vicepresidenta tercera. He tenido buena relación como ministra de Trabajo. Yo le tengo que decir que nosotros llevamos un año haciendo un buen camino, que estamos satisfechos del trabajo en el Congreso de los Diputados, que le pedimos al Gobierno que afronte algunos de sus grandes retos, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la ley Mordaza, una transición ecológica justa, que los fondos europeos lleguen a la economía real, que eso es lo que le pedimos al Gobierno y que no estamos pensando en elecciones. Y espero que el Gobierno tampoco, porque en realidad es que no hacen falta. Si lo que hace falta en el Gobierno en realidad es que se ponga las pilas, y si se pone las pilas sabe que tiene los apoyos, sabe que cuenta con nuestros apoyos necesarios para sacar cosas adelante. Tengo buena relación con Yolanda como con otros ministros del Gobierno, pero el Gobierno tiene que ponerse las pilas. Pero con la salida de Pablo Iglesias de Unidas Podemos, ¿será más fácil, piensa usted, el entendimiento con ellos? Bueno, creo que en Madrid hemos dado una buena muestra de entendimiento. ¿Y cuál es esa muestra? Que hemos hecho campañas diferentes, no nos hemos equivocado nunca de adversario. Es posible que le hayamos hablado a personas diferentes o con sensibilidades diferentes, y creo que eso ha sido un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Claro, alguien me podría decir, bueno, sí, para ser un ejemplo en realidad han ganado a las derechas. Sí, es que en Madrid en realidad en estas elecciones y desde hace tiempo pues está habiendo un giro conservador que en mi opinión es preocupante y que tiene raíces más estructurales, ¿no? Más difíciles de... Pero a mí me gusta la forma en la que se ha desarrollado esta campaña entre las fuerzas progresistas, que es ningún ataque, ninguna confusión sobre quién es el adversario y complementarnos. Queda legislatura, me decía usted, todavía para el Gobierno central. Quedan 2 años de legislatura para Madrid. Sí. ¿Piensa que estas han sido unas elecciones casi como de tránsito? Y se lo digo porque ayer mismo la propia Isabel Díaz Ayuso, que arrasó en esas elecciones, reconoció que buena parte de su éxito había estado en el voto prestado. El espacio electoral se vuelve a abrir y vuelve, no borrón ni cuenta nueva, pero bueno, queda bastante virgen para dentro de 2 años. Lo primero que hay que decir es que estas elecciones en Madrid no hacían falta. Son una irresponsabilidad. Se han paralizado muchos millones de euros de ayudas al pequeño comercio y a los autónomos, que en Madrid no han llegado, en otras comunidades autónomas sí han llegado, y se han paralizado por culpa de este proceso electoral. Y vamos a tener que volver a votar dentro de 2 años escasos. Es muy poco el margen que tiene un gobierno que se constituye ahora para hacer cosas durante 2 años. No hacían falta. Responden exclusivamente a una operación personal de soberbia de la señora Díaz Ayuso y a que iba a cambiar de socios, iba a matar a su antiguo socio, Ciudadanos, que desaparece de la política madrileña, para cambiarlo por la extrema derecha. No hacían falta, y no lo digo solo porque el resultado no me guste, lo dijimos incluso antes de la campaña. Yo creo que algunos se confundieron porque como Más Madrid fue la fuerza que más intentó evitar las elecciones, creyeron que es que en realidad le teníamos miedo. No, es que nos parecía una irresponsabilidad. No nos han ido mal, pero nos parecía una irresponsabilidad. Y dentro de 2 años se vuelve a votar. Y se vuelve a votar en otro clima, además. Digamos, no tan presidido como por la excepcionalidad. En otro contexto. Y otro clima social. Sí. No tan presidido por la excepcionalidad de abandonar la pandemia, las medidas de confinamiento, y se vuelve a votar pensando qué tipo de comunidad queremos ser. Bueno, pues nosotros estamos ya, digamos, nos ponemos ya a trabajar para el 2023. De esa fotografía del nacimiento de Unidas Podemos, ya hemos ido viendo cómo con el tiempo han ido cayendo algunos de sus protagonistas, pero ha caído ahora uno de los principales protagonistas, ha caído Pablo Iglesias. ¿Qué sensación tiene usted que estaba en esa fotografía? Bueno, que la política es un deporte muy duro y bueno, yo ya lo dije ayer que es inequívoco que Pablo Iglesias ha sido una figura decisiva en el cambio político en España, y que yo creo que ahora se merece, digamos, toda la suerte y toda la tranquilidad que en realidad no le han dejado tener antes, ¿no?
¿Pero es el fracaso de un proyecto? No. Fue un proyecto que no llegó a todos sus objetivos, a sus objetivos fundamentales. Fue un proyecto en el que luego tuvimos importantes diferencias, que yo creo que hoy se notan en la manera de hacer política y en las cosas de las que hablamos y nos ocupamos unos y otros, pero no es el fracaso, es que las personas están en política un tiempo y luego lo dejan. Y cuando lo dejan, pues yo creo que hay que tener el máximo respeto y pedir un respeto que hemos pedido siempre para otros dirigentes políticos. O sea, que me escandalizaron ayer algunas de las reacciones que escuché, porque cuando un dirigente político lo deja, pues lo que cabe decir es que respeto y que suerte. ¿Se siente usted el heredero de ese proyecto o el representante ahora de ese proyecto? No sería justo decir eso porque el proyecto decidió mayoritariamente ir hacia un lugar que yo creo que no era el original, pero que es perfectamente legítimo. No, yo he pensado siempre de la misma manera, he intentado llevar las ideas que considero justas y correctas adelante siempre y lo he seguido haciendo, y humildemente pues lo intento hacer, y tengo que decir que estoy orgulloso del bagaje y dentro de nuestras capacidades, que son pocas, pues de qué tipo de cosas nos ocupamos, de qué tipo de cosas nos encargamos en la política nacional y en la política madrileña. Pero no, en la política y en la vida no existe algo así como darle a rebobinar, y las cosas que han pasado han pasado. Uno tiene que estar orgulloso de su trayectoria y orgulloso de lo que aporta en el presente, ¿no? Íñigo Rejón, muchísimas gracias. No le he dicho nada del Real Madrid, por no hurgar en la herida. Eso se lo he agradecido. Gracias, se lo he agradecido en silencio. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Adiós. Buen día. Chao. En el abierto, Josep Ramoneda, Teodoro León Gros y Nacho Corredero, y vamos a retomar el análisis sobre los resultados de las elecciones en Madrid, y además lo hacemos después de haber escuchado a Íñigo Rejón, al líder de Más País. Nacho, ¿tú crees que acierta más en el análisis o acierta en el análisis Íñigo Rejón más que el resto de la izquierda? No solo en el análisis, sino también en lo propositivo, ¿no? Ya ha dicho en varias ocasiones, ha animado al gobierno a ponerse a gobernar, y probablemente sea una de las mejores recomendaciones y sugerencias que un socio del gobierno puede hacerle a un gobierno con el que quiere seguir gobernando, ¿no? Y es en lo que yo centraría mis esfuerzos. Fíjate, hoy Ramón González Ferriz en El Confidencial analizaba el fenómeno de los verdes en Alemania y traía a colación el lema de los verdes y de su programa electoral alemán, que es: el cambio crea estabilidad. Y yo creo que es bastante interesante y va muy en coherencia con el planteamiento de Íñigo Rejón y de su partido, ¿no? Y de Más Madrid, y que puede serlo también de Más País, ¿no? Que es un programa muy transformador dirigido a crear estabilidad. Por cierto, paréntesis, como está haciendo Biden, ¿no? en Estados Unidos. Si podemos hablar sobre Madrid, sí que me gustaría ahondar en lo siguiente. Antes dábamos el contexto, digamos, ventajista que había en esta comunidad, pero eso no puede ser un pretexto para no reflexionar, ¿no? Es verdad que a partir de lo que ha pasado en Madrid podríamos hacer dos cosas. Por un lado, un relato perfectamente coherente o autocomplaciente, diciendo, por un lado, pues no sé, esto que ha pasado en Madrid es lo que va a ocurrir en España. Esto probablemente es propaganda, pero también probablemente la afirmación contraria tiene un punto de propagandístico. Lo que pasa en Madrid solo se va a quedar en Madrid. Entre otras cosas porque la demostración de que lo que pase en Madrid puede tener consecuencias más allá de Madrid es que hoy estamos hablando en toda España de lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Y para entender lo que ha pasado en Madrid yo me centraría básicamente en dos elementos. Uno, que Ayuso, y es indiscutible, ha tenido la capacidad de, uno, aquellos que temían por su trabajo les ha ofrecido seguridad, y dos, aquellos que no tenían que temer por su trabajo les ha ofrecido felicidad. Y ante eso no ha habido ningún otro planteamiento alternativo. Es más, todos hemos asumido, y yo el primero, ¿no? Cuando Isabel Díaz Ayuso dijo aquello de Madrid es España dentro de España, la gran mentira sobre la que se ha articulado toda esta precampaña, campaña electoral, y sobre la que algunos van a articular la poscampaña. Cogiendo las palabras de Íñigo Rejón, que es palabra de socio, ¿eh? ¿Qué le dice al gobierno? ¿Qué le dice a sus colegas de la izquierda? Pues dediquémonos a gobernar, ¿no?
y dediquémonos a hablar de las condiciones materiales de la vida de los ciudadanos. Eso es a lo que yo dedicaría esfuerzos en los próximos meses. Incluso un último elemento, Ángels, si pudiera yo proponer, en fin, como no soy ni de extrema derecha ni de derechas, pues me siento con capacidad para proponer algo a los progresistas desde el córner de la mesa. Que es que probablemente también una lección que podemos sacar de aquí y que los partidos de izquierda deben tomar nota es que la dinámica polarizante beneficia más bien a la derecha. Si una conclusión se puede sacar de la noche electoral de Madrid es que se han cargado a un partido de centro, que es Ciudadanos, que es lo más relevante probablemente de lo que pasó esa noche y explica la concentración del voto del Partido Popular, y eso es consecuencia, entre otras cosas, de que cuando la dinámica es polarizada, quien más se beneficia no es precisamente la izquierda, y por tanto, yo si fuera presidente del gobierno intentaría naturalizar, aunque me dijeran luego que no los que tengo delante, las relaciones con la oposición. Y hay un elemento, y además le preguntábamos por él a Íñigo Errejón, también para entender cuando hablamos de, bueno, si esto es extrapolable, si estos datos son extrapolables, que es el momento, que es el contexto. Yo le decía el contexto de pandemia, él me decía incluso el clima provocado por la pandemia, que esto tiene un fin, es decir, que esto se va a acabar y el contexto y el clima va a ser otra moneda. Sí, efectivamente. Yo creo que al final, a la salida de la crisis de la pandemia, nos vamos a encontrar con la cruda realidad, claro, sin la posibilidad de esconderla detrás de la urgencia sanitaria. Y es aquí donde se la jugarán de verdad los políticos. Y en este sentido, el oportunismo de Isabel Díaz Ayuso le puede haber ahorrado una prueba que, de todas formas, le vendrá por el calendario que ella misma, digamos, ha marcado. Tendrán que volver a votarla dentro de 1 año y medio, casi, o 2, ¿no? Yo creo que realmente da señales, estas elecciones dan unas señales que estaban ya en escena, pero dan señales. Estamos en un momento en que vamos a salir de la pandemia y entraremos en una situación en que ya no valen las opciones tentativas. Yo creo que el primer interpelado de todos es el gobierno. Es decir, Sánchez no puede seguir con esta manera de hacer siempre temerosa, siempre buscando a ver si ahora lo arreglo por aquí, si ahora lo arreglo por allá, si encuentro socio aquí, si encuentro por allá. No, tiene que pisar más firme, y es una hora en la que toca pisar más firme y dar confianza a tus presuntos socios. Es muy complicado porque ya no podrá apoyarse en ningún lado de la derecha, porque ya no existe más que la derecha dura y pura, y porque tiene una mayoría muy compleja, y satisfacer a todo el mundo no es fácil. No ha sabido acelerar en algunos momentos, porque hay que pensar que acelerará ahora, ¿no? Cosas que hubiesen podido cambiar el clima, como los indultos a los presos políticos catalanes, si no lo ha hecho antes, la hará ahora en un escenario más complicado, y así sucesivamente. Pero yo creo que de la intervención de Errejón, a mí me confirma en una idea. Es cierto, estoy de acuerdo en que Mónica García y Más Madrid ha dado un ejemplo de actitud y de empatía y de comprensión de la realidad. Y esto creo que apela con una cierta urgencia a la creación de una especie de federación de izquierdas ibéricas. Yo ya había una foto en la que se van poniendo Yolanda Díaz, Mónica García, Ada Colau, Teresa Rivera, etcétera, etcétera. Una especie de federación de izquierdas ibéricas, complicada de hacer funcionar, porque son sectores con un punto de tradición asamblearia, pero es que me parece que es la única opción posible, porque lo que sería raro es pretender que Más Madrid ahora se prolongue por toda España, ¿no? Y además tenemos la experiencia de Podemos, donde ha funcionado Podemos, donde tenía un socio encarnado, instalado, fuerte. Este es el modelo, la Federación de Izquierdas Ibéricas, y creo que esta es la dirección en la que se tiene que ir. Pero todo eso dependerá también en buena parte del coraje con el que Sánchez afronte el tiempo que queda. Siempre es útil mirar a Europa. ¿Qué vemos en Europa? Las derechas se derechizan y la izquierda está desconcertada. ¿Dónde hay algún ejemplo interesante? En los verdes alemanes. Pues miremos estas cosas que nos dan pistas también. Teo. Sí, yo creo que, hombre, es evidente, la entrevista ha sido muy, muy interesante y, claro, es un momento muy dulce para Íñigo Errejón y en fin,
se transmitía, ¿no?, casi epidérmicamente. Pero yo creo que algunas de las reflexiones que ha hecho son muy, muy pertinentes. Es la crítica, por supuesto, a la mercadotecnia con la que el Partido Socialista se viene desenvolviendo desde hace algún tiempo. Hoy hay un titular de Voz Populi en el que cuenta que Adriana Lastra ha comentado con diversos dirigentes del PSOE que Iván Redondo se ha cargado el partido. Lo que es evidente, ya que hoy hay ejecutiva, es que los órganos internos del Partido Socialista, en especial el Comité Federal, han desaparecido. Ferraz no es un polo, el polo es Moncloa desde que está Pedro Sánchez, después de aquellas primarias traumáticas y de aquel Comité Federal sangriento, pues es evidente que el Partido Socialista tiene ahí un agujero. Y a partir de ahí yo creo que se producen muchos de los errores en los que Rejón ha puesto el objetivo, ¿no? De Biden ha dicho, me gusta mucho Biden porque no es hombre de anuncios sino de transformaciones. Bueno, yo creo que la crítica era evidente. También ha dicho, son cosas que le pedimos al gobierno progresista de España que no hace, ¿no? Entonces esto por un lado. En segundo lugar, hay que salir a disputar el futuro, no el pasado. Creo que esto también es evidente. Bueno, la campaña de Madrid ha sido un tanto penoso, ¿no? Ese pensar que el marco podía ser el antifascismo. Y en tercer lugar, claro, Errejón ha dicho, nosotros nos manejamos con una agenda del siglo XXI, cambio climático, salud mental, trabajo, los 4 días, etcétera. Forma de hacer política y, en efecto, como ahora destacaba Ramoneda, la referencia europea, los verdes, fuerzas en Europa emergentes o renovadas, como en el caso de Alemania. Bueno, yo creo que Errejón evidentemente marca un camino en un momento dulce para él, marca un camino. Lo que ocurre es que Más Madrid tiene muy difícil extrapolación, no tanto por el proyecto, sino por la capacidad de vertebrar un proyecto que sea, en fin, que tenga recorrido en el conjunto de comunidades, que por cierto no todas son iguales que Madrid, ¿eh? Mira, hablabas de esa ejecutiva del Partido Socialista, Inma Carretero, buenos días. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué hablas? ¿En qué idioma estás hablando? Estoy en Oporto, no estoy vale. en un sitio raro. Sí, pero eso no era portugués. Sí, no sé, sonaba alguien muy raro. Estás en Oporto porque hay esa cumbre de la que hablábamos, a la que va a acudir, a la que ya acudió. Bueno, no sé si ha llegado Pedro Sánchez. No, él viene mañana. Claro, porque además hoy porque hay pocos vuelos. Claro, y es que hay esa reunión de la Ejecutiva Federal donde se va a adelantar las primarias en Andalucía, pensando en ese posible adelanto electoral. Sí, las elecciones del martes fueron en Madrid, pero Ferraz estaba esperando que se celebraran estas elecciones para convocar las primarias andaluzas. Lo ocurrido en Madrid refuerza el argumento que no pueden llegar a las elecciones andaluzas si hay un adelanto, sin tener a un candidato afianzado, pero realmente la decisión de adelantar las primarias estaba ya tomada de antemano. Ferraz ha trabajado de forma coordinada con los críticos del PSOE en Andalucía. En principio iban a decidirse a activar la maquinaria en la ejecutiva del próximo lunes, y lo que han hecho es hacerlo esta misma tarde en la primera reunión de la Ejecutiva Federal después de los resultados de Madrid, la primera desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, en la que van a analizar una derrota además contundente. Lo que decide esta tarde la Ejecutiva es la convocatoria de las primarias a mediados del mes de junio para elegir al candidato a la Junta de Andalucía, aunque si Susana Díaz pierde esta batalla, de facto pierde el liderazgo en el partido y va a tener enfrente, en principio, a Juan Espadas, al alcalde de Sevilla, que es el candidato que... No. Vaya, todos están en mi contra. Mientras... en contra de, efectivamente. No, es que te habías cortado, por eso digo que todo está en mi contra, que cuando te doy paso hablas un idioma que no conozco y que ahora te habías cortado. Perdona, Inma. Solo que se precipitan las primarias andaluzas, mientras que en Madrid se lo van a tomar con calma. Dicen en la Dirección Federal que, habiendo Congreso Regional a final de año, pues que no hay que correr tanto y que pueden pensar y reflexionar sobre el partido. Van a intentar apaciguar un poco los ánimos, ¿no?, del PSOE madrileño, porque dentro del PSOE de Madrid hay presiones para que Gabilondo y su equipo dimita. Sí, y bueno, la opinión de muchos en la Ejecutiva Federal es que Ángel Gabilondo no debe ser la cara del PSOE en la Asamblea madrileña, que no debe continuar. Otra cosa es que se lo vayan a pedir así abiertamente, pero también hay quien defiende que no se puede culpar solo a Ángel Gabilondo, ni tampoco responsabilizar solo a la dirección regional del partido. Por eso en Ferraz rechazan la opción de crear una gestora en Madrid. Dicen que estas elecciones han estado en manos de la Moncloa a la hora del diseño de la campaña. El presidente
se ha implicado de lleno, porque de hecho las listas las hicieron en Ferraz, así que fundamentalmente la opinión que defienden en Ferraz es que ha habido errores colectivos y sobre todo dicen que se han apoyado en datos erróneos. Dicen que sus encuestas les daban que había opciones de suma de la izquierda, así justifican que no dieran credibilidad a los sondeos de la noche electoral, que es algo de lo que se han dado cuenta tarde, Ángels, porque los sensores también fallaron en las elecciones generales cuando decían al cierre de las urnas que llegaban a los 130 escaños y eso no ocurrió, y también en Andalucía, en las elecciones del 2018, que no vieron venir que perdían la Junta. Así que esto no es nuevo, pero es lo que dicen que ha sido lo que ha provocado la campaña que han planteado, los datos que tenían, y que al final no vieran el tsunami de Díaz Ayuso. Inma, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Tendrán que cambiar de empresa encuestadora porque deben ser las únicas encuestas que daban que había posibilidad. Bueno, y la del CIS, que en la última que hizo decía que todavía había partido, sus datos decían lo contrario, pero insistimos, y era una cosa que decía Íñigo Errejón, con bajar un poco a la calle, con escuchar un poco el ambiente, ya se ve de qué va la cosa. Y luego, Nacho, también, bueno, que sea quien cargue con la derrota, sea Gabilondo, cuando le han decidido la estrategia desde la Moncloa, le han decidido el equipo desde la Moncloa, incluso le han empujado a que se presente él, hombre, pues tampoco muy bien no está. No, yo coincido con ese... The European Union... Otra vez. No, el que habla en inglés en el programa soy yo normalmente, ¿eh? No me pongáis aquí cortos. Alguien ha venido a usurparte el sitio, corredor. No, decía Ángels que coincido con el planteamiento que haces, ¿no? Y fíjate que, sin embargo, hace 2 meses y medio en Cataluña, que también desde el Palacio de la Moncloa estaba dirigida la campaña electoral de Cataluña, claramente fue un éxito. Incluso el candidato agradeció a algunas de las personas que coordinaron esta campaña el éxito electoral del PSC en Cataluña. El plebiscito catalán Puigdemont versus Sánchez lo ganó claramente Sánchez, pero totalmente cierto que en el caso de la Comunidad de Madrid no ha sido así, ¿no? A mí me pareció ingrato incluso cuando la noche electoral vi a Ángel Gabilondo muy solo en esa comparecencia, y probablemente él no tenga mucho sentido que siga siendo la cara visible del Partido Socialista en Madrid, ¿no? No sé quién es la alternativa tampoco, porque durante esta precampaña nos habían prometido también muchos rostros nuevos, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Kamala Harris, y sin embargo no recordamos tampoco cuál ha sido su papel en esta campaña. Hay algunos nombres y eso es un debate interno que tendrán que decidir, pero fíjate, la intervención, digamos, más materialista en la que se ha hablado de las cosas de comer de alguien del Partido Socialista fue aquella famosa intervención, ¿no?, de Juan Lobato, número 4 o 5 de la candidatura, que habló de fiscalidad y habló de impuestos y contó en qué se basaba el modelo de libertad que planteaba el Partido Popular, y dio respuesta, en definitiva, a aquello que no ha hecho el Partido Socialista, que es a plantear un modelo alternativo. Probablemente desconfío de ese argumento de que las encuestas no acertaban en la mirada de lo que estaba pasando en Madrid, pero probablemente también haya que asentar no solo las estrategias en encuestas, que es fundamental, porque en política es fundamental en ganar, sino también en principios, ¿no? Y yo creo que la izquierda, que tiene principios muy sólidos, lo que debería hacer es hacer de izquierda, y en línea con lo que decía Íñigo Errejón, ponerse a gobernar, hablar de lo material, que es allí donde estoy convencido que está todo por ganar. Vamos, Ramón, ahora espera, voy contigo, pero antes de nada, como también estábamos hablando del análisis que hace el Partido Socialista, la responsabilidad que le imputa al candidato Gabilondo, insisto, cuando el equipo ha venido desde la Moncloa, cuando la estrategia ha venido desde la Moncloa, hay una especie, se hace como de corrección de a la lectura que Carmen Calvo hizo de los resultados, ¿no? Aquello, bueno, pues si la gente entiende lo de los berberechos y las cañas, pues en ese tono despectivo. Ha estado esta mañana en Onda Cero y ha dicho que la culpa de lo que ocurrió es nuestra, ha dicho, del Partido Socialista, aunque están en los primeros días, que son siempre complicados, y ella quiere ser comprensiva. Pero vaya, reconduce el tiro y dice que la culpa es del Partido Socialista. Ramón, un minutito. Sí, no, a mí me parece claro que fue un error que Ángel Gabilondo fuera candidato. Entiendo perfectamente que les fuera difícil, sustituirle. Ángel Gabilondo probablemente era la persona de mayor nivel intelectual y de mayor capacidad de conocimiento que había en la escena. Es una autoridad y cuesta evidentemente retirarla, pero yo creo que en aquel momento la obligación de un partido era retirarlo y las cosas podían haber sido distintas también, pero
no lo habrían sido mucho si al mismo tiempo no cambiaba el discurso y la estrategia. Y la estrategia empieza confundiéndose desde el primer momento en que Pedro Sánchez se ofrece él como pim pam pum para entra en la confrontación con Isabel Díaz Ayuso. Y le acepta el juego, ¿no? Me parece, vaya, que esto es evidente. Pero el otro lado, que no acabamos de hincarle el diente, claro, sí, es evidente que en este momento todo cae, o sea, la interpelación principal es a los socialistas. Pero en el PP tampoco son tan claras las cosas, es decir, porque Díaz Ayuso no está sola. Díaz Ayuso, no olvidemos nunca quién ha trabajado para llevarla donde está. Y además no ha tardado mucho en pronunciarse José María Aznar. Aquí hay evidentemente una estrategia, y Casado está en el punto de mira. ¿Es Díaz Ayuso capaz de hacer lo que hizo en su momento Aznar en el PP, que es unificar a toda la derecha en un solo partido? Esta es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? Déjame un minuto. No, te voy a preguntar por otra cosa, discúlpame, pero es que aprovechando que tú estás en Sevilla, yo quiero saber si tú te crees que no va a haber adelanto electoral. Me creo que no va a haber adelanto electoral. Sé perfectamente... Te estoy grabando, Teo. Sí, me puede grabar. Vale. Sé que en este momento hay una presión por parte de dirigentes en el entorno del presidente que le insisten en que otoño es un momento muy conveniente. El presidente andaluz ayer lo volvió a repetir con mucha contundencia. Dice, mientras haya estabilidad parlamentaria no va a haber adelanto electoral. Y creo, no solo por lo que dice en público, sino por alguna conversación en que he tenido ocasión de preguntarle, creo que realmente es firme el propósito de que no haya adelanto electoral. Ahora, que en el partido hay voces que vienen alguna de Génova, pero no especialmente intensas, y otras desde aquí sí. Lo que sí está claro, por cierto, Ángel, ya que me preguntas por Andalucía, muy brevemente, después de esto de Gabilondo que comentáis, Susana Díaz calculó muy bien que el 4M sería un momento de gran debilidad para Pedro Sánchez. Estaba haciendo campaña, creía que este era el momento para ella forzar su propia ejecutiva andaluza, pero me parece que irremediablemente habrá primarias en junio, eso seguro. Dejadme, porque sí que necesito un último minuto, porque esa persona que estaba entrando hablando en inglés era ni más ni menos que Ursula von der Leyen, que prácticamente nos pedía ella paso. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que ha dicho Ursula von der Leyen sobre las patentes de las vacunas? Pues rectificación total, cambio de discurso. La Unión está dispuesta a estudiar cómo se debe concretar la propuesta de Biden. Vamos a escucharla. We are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines. Estamos dispuestos a estudiar, a negociar cómo debe concretarse esta propuesta para la liberalización de las vacunas. Lo acaba de decir hablando para el Instituto Europeo de Florencia en un vídeo que ha sido grabado. Es la presidenta de la Comisión. Hasta hoy consideraban suficiente la política europea consistente en exportar vacunas a través de ese sistema COVAX. No es ya suficiente, se suman a la propuesta Biden y ahora van a ver cómo y cuándo hay que concretarlo. Una propuesta en la que va a ser clave también la posición de los gobiernos de la Unión, que, como os decía esta mañana, tienen la mañana del sábado una reunión muy importante por videoconferencia con el primer ministro de India. Pues después del anuncio de Joe Biden, giro en la Unión Europea, que, como dice Ursula von der Leyen, se abren a debatir la liberalización de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Griselda, muchísimas gracias. A vosotros un beso. Voy a dejar que queden en libertad. Mira, Josep Ramoneda en Barcelona, libertad en Barcelona. Josep Ramoneda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Libertad en Sevilla. Teodoro León Gros, muchísimas gracias. Un abrazo. Pero el más libre de todos, Nacho Corredor, muchísimas gracias. Yo siempre soy el más de todo, Ángel. Tú eres el más, ya lo sé. The best, te lo digo yo en inglés. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.